No, no hacen falta mediadores, ni para el Gobierno ni para el Partido Socialista. Si acaso alguien que pueda tomar nota, que pueda convocar, que nos pueda coordinar, porque serán evidentemente diferentes partidos, pero no hacen falta mediadores para estar dentro de la ley practicando constantemente el diálogo en democracia, que es casi una forma de estar y de hacer política obligatoria para todos. Ojalá todos los partidos estuvieran dispuestos a dialogar dentro de la ley para resolver una situación tan complicada como la de Cataluña. Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Dice el Gobierno que no hacen falta mediadores, pero sí coordinadores. Yo no sé realmente cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, pero lo que está claro es que se puede interpretar esto como un guiño al nacionalismo. RC y PDeCAT estaban empujando al Gobierno de Sánchez a mostrar algún gesto si es que quiere recabar los apoyos para aprobar los presupuestos generales del Estado de aquí al 12 de febrero. Es el ultimátum que ambos partidos separatistas le han dado al presidente Sánchez. Pepe García Savera, muy bienvenido. Buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría empezar preguntándote qué es, o al menos cuál entiendes que es la diferencia entre la figura del coordinador o la del mediador. Exigían un mediador, como una especie de mediador internacional, el separatismo catalán, esas reuniones que van a mantener tanto el Gobierno de España como el Gobierno autonómico catalán. Y hoy Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, dice que coordinador sí y que mediador no. Justo el día además que presenta Esquerra la enmienda a la totalidad de los presupuestos, que esta gente no da puntada sin hilo. Pues yo creo que es un eufemismo, creo que al fin y al cabo lo que viene es a plantear lo mismo, el mismo papel, que es decir, sentarse en esa mesa de negociación y ejercer un poco el papel de árbitro. Cabe recordar, no sé si te acuerdas, Javi, que Quim Torra le mandó una carta hace unas semanas, o unos meses, no recuerdo muy bien, a Pedro Sánchez, en la que le imponía 21 condiciones para sentarse a dialogar antes de hacer estas mesas y bueno, todas estas cuestiones. Bueno, pues uno de los puntos precisamente hablaba de eso, de un mediador en todas estas conversaciones. Ahora nos falta saber si la coletilla de internacional la va a cumplir el Gobierno o no. Mira, a mí lo que me parece súper sospechoso, muy sospechoso, es que el Gobierno esté dando tantas explicaciones y que se niegue a llamar mediador a esta figura que quieren llamarlo pues relator o coordinador. Si bien los independentistas están quejando todo el rato, dicen que el Supremo no deja entrar a observadores internacionales en el juicio del proceso, yo siempre recuerdo que es un juicio que va a ser totalmente televisado y que vamos a poder ver absolutamente todas las cuestiones. Cosa distinta está pasando con las negociaciones entre el Gobierno y el separatismo, que no estamos viendo nada de lo que hacen. Así que si esta figura, que no la llaman mediador, sirve para que nos enteremos de qué se está negociando realmente, pues bienvenido sea. Bueno, mientras se produce este tira y afloja entre el Gobierno central y el autonómico catalán, esta mañana el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha visitado a Bassa y a Carmen Forcadell en la prisión de Alcalá Meco. Allí el señor Torrent ha hecho unas declaraciones un tanto, a mí creo que yo las podría calificar de ambiguas, porque le ha pedido a Pedro Sánchez que saque el conflicto catalán de los tribunales y lo ponga en el ámbito de la política. O sea, esto viene a negar la separación de poderes, es decir, él entiende que el Ejecutivo, que el poder político, podría inmiscuirse en la decisión, en este caso del Tribunal Supremo, y traspasar ese juicio que el Supremo va a celebrar contra los golpistas catalanes en el ámbito pues de una especie, no sé si de referéndum, pero previamente esto vendría a ser como un diálogo que estamos viendo que ya se está produciendo. Pero me parece sorprendente que el presidente autonómico catalán le pida al Ejecutivo que mande sobre el poder judicial. Pues esta gente, cuando antes de todo el follón de la DUI y del referéndum del 1 de octubre, no sé si te acuerdas que estaban haciendo una lista de los jueces catalanes en pro de la secesión, como para conformar un nuevo poder judicial allí estrictamente catalán, que no tuviera ningún tipo de vínculo con España, con el resto del país, y ya estaban seleccionando los jueces de su cuerda, con lo cual a mí no me sorprende nada esta petición de Roger Torrent, porque es que no entienden el concepto de separación de poderes. Bueno, decimos que se está viviendo ese tira y afloja. El separatismo, PDeCAT y RC, ha fijado el 12 de febrero como la fecha límite para que el Gobierno haga algún gesto de peso que ellos entiendan importante
para poder recabar los apoyos y sacar adelante los presupuestos generales del Estado. También entiende el separatismo que Podemos va a apoyarlo sí o sí. O sea, si el separatismo en masa, el Vasco con PNV y Bildu y luego PDeCAT y RC van hacia adelante y apoyan a que Pedro Sánchez apruebe esos presupuestos de cara a que alargue su estancia en el Palacio de la Moncloa, pues lógicamente Podemos yo creo que no se va a negar. Ojo, hay que mirar muy bien que pasó desapercibido las declaraciones de la representante de Marea, Yolanda, creo que se llama Yolanda Díaz, que además mandó una carta a absolutamente todos los representantes gallegos de todos los partidos, PP, PSOE, Ciudadanos, diciéndoles que se reunieran para plantear unas exigencias comunes y retornarlas en modo de enmienda a los presupuestos de Sánchez, porque si no, de modo contrario, como no se mejoraran las inversiones en Galicia, no habría apoyo a los presupuestos. O sea que ojito con la rama gallega de Podemos, porque puede hacérselo pasar bastante mal al gobierno de Pedro Sánchez, que son unos apoyos con los que al parecer cuenta, pero podría no ser así. Bueno, el gobierno de Pedro Sánchez se deja caer, lógicamente, por el separatismo catalán, y Adriana Lastra, después de que Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno, diga que no a la figura del mediador, pero sí a la del coordinador, Adriana Lastra dice que el PSOE sí que se abre a esa mesa de negociación entre partidos. Si hubiera un acuerdo sobre una mesa de partidos a nivel nacional, sobre una especie, sobre un coordinador o lo que fuera de esa mesa de partidos, bueno, pues se haría saber, pero ya le digo que a día de hoy, ahora mismo no hay nada encima de la mesa. En las próximas horas, en los próximos días, podrán ustedes preguntarles a los miembros del Gobierno y así también a Esquerra Republicana y el Partido de los Demócratas de Cataluña. Bueno, dice la señora Lastra que de momento, Pepe, no hay acuerdo. A ver, bueno, yo es que Adriana Lastra, que viene de mi tierra, sé muy bien su trayectoria, sé que es una señora que a base de ir medrando en el partido, siendo una, ¿Ah, sí? Sí, siendo una mujer... Susana Díaz. Sí, con bastantes vínculos en las altas esferas de la Federación Socialista, una señora que no ha tenido actividad fuera de... Susana Díaz, asturiana, porque Susana Díaz... Bueno, pero Susana Díaz, aunque tardó 10 años, tiene carrera, esta señora bueno, no. Tardó 10 años en hacer derecho, pero Susana Díaz no fue consejera, directamente trampolín hacia la presidencia del gobierno después del periodo de Manuel Chávez y de José Antonio Griñán. Ella no, ya pasó de diputada en Asturias a diputada en el Congreso y ya a las más altas esferas de las personas con las que se rodea Pedro Sánchez. ¿Qué está diciendo Adriana Lastra? Pues Adriana Lastra está diciendo, ahora mismo no hay acuerdo, pero bueno, esperaros unos días porque posiblemente sepamos algo nuevo. Y a mí una cosa que me hace muchísima gracia es el discurso de los trillizos reaccionarios en referencia a Vox, Ciudadanos y el PP, y siempre se olvidan del PDeCAT, oye. El PDeCAT, que es un partido de derechas, pero debe ser que como les aprueban los presupuestos... O el PNV. O el PNV, como son partidos que les aprueban los presupuestos, ¿a cambio de qué? El PNV lo sabemos, las transferencias de competencias, pero el PDeCAT de momento no lo sabemos, pues entonces debe ser que no tenemos un quinteto reaccionario todavía. Bueno, esto me ha gustado tu opinión, Pepe, sobre Lastra. Dolors Montserrat, del Partido Popular, lógicamente tratan de desgastar al gobierno de Sánchez sabiendo que la aprobación de los presupuestos lo tiene casi imposible. El Partido Popular solicitamos retirar los presupuestos porque son perjudiciales para todos los españoles. Suponen más impuestos, más paro y más pobreza para todos. Y lo hemos visto con las políticas económicas de Sánchez, que este enero han supuesto que 83.000 españoles hayan perdido su puesto de trabajo. Además, estos presupuestos son engañosos. El Partido Popular anticipábamos que estos presupuestos eran una mentira y nos lo han ratificado Europa, la AIREF y el Banco de España. Bueno, el Partido Popular, lógicamente, cumpliendo con su papel. Campuzano, del PDeCAT, lógicamente defendiendo la activación del diálogo con el gobierno. Pepe, yo creo que están más cerca de lo que parece. O sea, los presupuestos creo que los tienen muy complicados, pero Sánchez, no sé hasta qué punto este gesto del que hablan tanto Esquerra Republicana como el PDeCAT va a ser suficiente para que Pedro Sánchez saque ¿Pero qué adelante. gesto? Claro, entonces... La autodeterminación, eso es lo que están pidiendo. Eso no lo puede hacer a corto plazo. Están hablando de mantener un diálogo
y de que haya una figura externa. Lo han llamado mediador, hemos visto que Carmen Calvo se ha negado, pero sí coordinador. Esto es una tomadura de pelo. Es una forma del gobierno de decir, no vamos a hacer lo que vosotros digáis, pero en el fondo estamos haciendo lo que estáis... Lo que nos estáis exigiendo. Lo estáis exigiendo, que haya un mediador. O sea, lo grave no es ya que pongan al mismo nivel al gobierno de España y al gobierno autonómico catalán, sino además un mediador que veremos quién va a ser ese mediador o coordinador. Me da igual el nombre de la cosa, aquí casi que es lo de menos. A mí me huele mucho que va a ser la delegada del gobierno seguramente, pero bueno, que el tema aquí es cómo están queriendo, ¿cómo decirlo?, maquillar o que tapar... ninguno parezca perdedor de cara a sus electores. Efectivamente, porque es que unos... Por una parte dicen diálogo, pero lo que les piden los otros están diciendo que no, y luego los independentistas directamente les están pidiendo el derecho a la autodeterminación y otras cuestiones imposibles para asumir por el gobierno. Con lo cual esto es un tira y afloja, que van pasando los tiempos, se tienen que tramitar los presupuestos, van corriendo el plazo, y aquí no se avanza en ningún sentido, con lo cual es que no se sabe lo que va a pasar. Yo no las tengo todas conmigo de que vaya a sacar los presupuestos Pedro Sánchez, ¿eh? Es más, yo creo que tiene muy pocas posibilidades de sacarla. Ahora, que seguir en Moncloa, ya te digo yo que sí. Carles Campuzano, del PDeCAT. A ver si podemos ver lo que ha manifestado esta mañana Carles Campuzano, del PDeCAT, sobre la posibilidad de entablar un diálogo con el gobierno de Pedro Sánchez. Me consta que hay un diálogo entre el gobierno y el govern sobre la creación de estos espacios de diálogo entre gobiernos, diálogo entre partidos, y espero y deseo que este diálogo entre el govern y el gobierno dé resultados positivos en las próximas horas, en los próximos días. Es imprescindible que tengamos espacios de diálogo político entre los gobiernos y entre los partidos políticos para abordar el conflicto de fondo. Decía Pepe que veías tímido a Campuzano. No, digo que veía tímido, que no salía el vídeo, pero no a Carles Campuzano. Vale. No, yo lo que quiero decir de esto es que diálogo, solo se escucha esa palabra. Mismo, como tú has dicho, Pepe. Efectivamente, y es que al final se está viendo que no se está avanzando en ningún sentido, y parece que los demócratas aquí son los únicos los que están llenándose la boca hablando de diálogo, y luego no hay ningún diálogo, bueno, porque para montar una mesa de negociación llevan 3 semanas porque no se ponen de acuerdo. Y ya dijo el otro día la ministra Celaá que está en punto muerto ahora mismo este diálogo, pero es que ¿qué se va a dialogar? ¿Qué se va a dialogar? ¿Se va a dialogar el derecho a la autodeterminación? Claro. ¿Se va a dialogar un estatut como el tumbado por el Tribunal Constitucional, que la gente siempre dice que es el punto de partida en el que el independentismo se empezó a crecer? Leches, pero si es que si había un montón de aspectos constitucionales, ¿qué hacemos? ¿El resto de territorios nos las tragamos para tener a unos contentos? No, perdona, aquí hay un principio que se llama solidaridad intraterritorial, que tendremos que estar todos en unas condiciones semejantes. Entonces, ¿qué vamos? ¿Hacia la autodeterminación? ¿Vamos hacia un nuevo estatut también inconstitucional, pero como vamos a tener más asientos en el Tribunal Constitucional, van a hacernos un favor y van a pasarlo para adelante? Es que, ¿qué es ese diálogo? A mí que me lo expliquen. Partido Nacionalista Vasco, esto es lo que han dicho también esta mañana respecto a los presupuestos generales del Estado. Entendemos que hay que darle un margen de confianza en ese sentido al Gobierno. Esto no supone que en el hipotético caso de que se superaran las enmiendas a la totalidad, que en estos momentos parece que es bastante difícil, pero si se superaran, esto no supondría nuestro voto definitivo favorable a los presupuestos, porque habría que negociar una serie de enmiendas que serían las que condicionarían finalmente nuestro voto. Pero no vamos, queremos que se tramiten los presupuestos, que se discutan, y por lo tanto no vamos a presentar la enmienda a la totalidad. Bueno, esto respecto a los nacionalistas, el apoyo o no que van a otorgar esos presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez, que como bien indicaba Pepe, aunque no los aprueben, va a tratar de alargar todo lo que puede más su estancia en el Palacio de la Moncloa. Otra cosa es lo que yo haría en su pellejo. Yo creo, Pepe, que a medida que transcurra el tiempo, las opciones electorales, por mucho que el señor Tezanos le eche un capote a Sánchez cocinando el CIS a su medida, creo que a medida que pase el tiempo, digo, porque el 26 de mayo están las europeas, están las municipales y están las autonómicas en prácticamente la mayoría de las comunidades españolas, el resultado que Vox y Ciudadanos, por ejemplo, van a sacar es brutal. En muchos lugares, PP, Ciudadanos y Vox, es decir, un pacto a la andaluza, se va a reeditar y van a arrinconar a los partidos de izquierda. Por lo tanto, cuanto antes vaya a las elecciones generales Sánchez, yo creo, en mi modesta opinión, Pepe, que mejor le iría al PSOE.
Yo es que no lo tengo tan claro, o sea, porque creo que, bueno, yo creo que Pedro Sánchez no va a ser presidente otra vez, o sea, lo tengo prácticamente claro. Bueno, este tiene muchas vidas, ¿eh? Ya lo hemos enterrado alguna que otra vez. Sí, no, pero bueno, tiene muchas vidas. Vamos a ver, en el aparato interno del Partido Socialista, yo fui de las pocas personas que dijo que se iba a presentar y que iba a ganar las primarias, antes incluso que se presentara, porque es verdad que hablabas con gente de allí, te decían que querían, no que quisieran a Pedro Sánchez, sino que no querían a Susana Díaz. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que me vengo a referir es que tiene muchas vidas, sí, internas dentro del partido, pero lo que son unas elecciones no ha ganado nunca unas elecciones. Y no creo que ahora esté en condiciones, yo creo que va a apostar por alargar la agonía y estar pues, atrincherándose en el poder hasta que lo echen las urnas. Yo creo que es lo único que va a hacer. Hacía el tiempo, Pepe, que no vayamos a Gabriel Rufián en una de sus declaraciones llamativas, en este caso sobre Vox, diciendo que, en fin, la alerta antifascista, eso que decía Pablo Iglesias después de las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre, pues ha recogido el guante el señor Rufián, diputado de España. Hay que recordarlo, que dijo hace tiempo que iba a abandonar el Congreso de los Diputados. Bueno, ahí sigue, y muy bien pagado, por cierto, el señor Rufián, que ha dicho lo siguiente sobre el partido de Abascal. No, yo creo que lo digo con respeto y sobre todo me refiero a la cúpula de ese partido que empezó clamando en el 15M por muchas cosas y hoy, pues bueno, ante una deriva os han institucionalizado, y repito, lo digo con respeto. Y es demoscópico, o sea, es pura demoscopia lo que pasa en Andalucía, repito, es culpa de la abstención en gran parte del votante de Podemos. Y sobre todo lo digo porque se nos ha culpado a nosotros de que Vox haya entrado con la fuerza que ha entrado en Andalucía. Al final todavía no habían sacado a Franco del Valle de los Caídos y lo han metido a la Junta de Andalucía. Y la culpa no es nuestra. Bueno, señor Rufián, la culpa es del independentismo catalán. Por un lado, sin duda, Cataluña ha sido un impulso tremendo para el auge de Vox. Y por otro lado también el señor Pedro Sánchez, porque ha llegado al poder de la mano de ustedes y bueno, también acciones como la de tratar de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Se están pasando la pelota unos a otros, Pepe. En Andalucía, lógicamente, Pablo Iglesias, Unidos Podemos, quiere eludir su responsabilidad, pero ha sacado un muy mal resultado. Apenas a 5 escaños se quedó Vox de Unidos Podemos. Y muchas encuestas, por ejemplo, en las europeas, ya están dando por delante a Vox de Unidos Podemos. Yo creo que esta tendencia se va a confirmar en las próximas municipales autonómicas y europeas, Pepe. Acción-reacción. A mí hay una cosa que me hace muchísima gracia de esto, que es que los mismos que están echando, o sea, los que echan la culpa a Mariano Rajoy y el Partido Popular, que en parte se la doy, de que aumentara el independentismo en Cataluña, al final ellos son Mariano Rajoy. O sea, ellos están haciendo que la aversión hacia el independentismo en el resto de España esté creciendo. Entonces, echarse las culpas unos a otros, pues la verdad es que no tiene muchísimo sentido. Cuanto a lo que decías de las encuestas, efectivamente, la última, el panel de Europe Selections, que se dedica a hacer un estudio de los estudios demoscópicos que hay, ya avanza que sería cuarta fuerza política por delante de Podemos, Vox. Y eso es también reflejo de lo que puede pasar en las autonómicas y municipales. Antes, Pepe, de que veamos ese gráfico de las encuestas a las próximas elecciones europeas del 26 de mayo, me gustaría que viésemos la portada del libro que ha escrito, o al menos así tenemos que creerlo, el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Manual de resistencia. Hombre, tiene cierta gracia el título, Pepe, porque algo de resistencia sí que tiene que saber Pedro Sánchez. No, eso desde luego. A mí me hacía mucha gracia un tuit que leía antes que decía, Pedro Sánchez publica un libro, no sabemos si lo ha escrito. Pues estoy totalmente de acuerdo. El libro en cuestión efectivamente cuenta toda su etapa, sobre todo se centra en cuando lo tumbaron en el Partido Socialista, cuando salió aquella ese gran vídeo que yo lo tengo como favorito, que es Verónica Pérez, secretaria general del PSOE allá en Andalucía, diciendo que ella era la máxima autoridad del Partido Socialista. Maravilla. Ese vídeo es maravilloso y es para enmarcar. Pues todo ese tránsito hasta cómo estuvo a punto de no presentarse, porque a mí me consta, y hablando con gente cercana a él, estuvo a punto de no presentarse, pero al final dio el paso, y cómo llegó a presidente del gobierno, algo que no se esperaba, yo creo que ni él mismo. La jugada que le hizo Iván Redondo, el asesor, por detrás, para decirle, venga, aquí, ahora, mete la cabeza que vas para adentro. Y esto es lo que se cuenta en este libro, que como bien decían en Twitter, es el que publica, no sabemos si escribió. Bueno, lo más interesante de la corta carrera política del señor Pedro Sánchez, sin duda, es el momento en el que se ha apartado por la gestora del Partido Socialista.
le quitan el escaño en el Congreso de los Diputados y luego, sin que nadie diese un duro por él, se presenta a las primarias y derrota a Susana Díaz. Bueno, hemos hecho alusión, hemos mencionado la encuesta sobre las próximas elecciones europeas. Vox irrumpiría como cuarta fuerza en el Europarlamento. Ahí lo estamos viendo. El Partido Socialista sería el más votado, empatado con Ciudadanos. Ambos con un 21% obtendrían 13 diputados, eurodiputados. La tercera posición sería para el Partido Popular, 16%, 10 escaños. Vox con un 13%, solo 3 puntos menos que el Partido Popular. Eso es, me parece muy significativo, muy llamativo, ¿no? Sí. PP, 8 escaños para Vox y Unidos Podemos, 7 eurodiputados con un 11% de los votos. La diferencia entre Vox y el Partido Popular es mínima, pero es que tampoco hay una gran diferencia entre Vox y Ciudadanos, por ejemplo, o el Partido Socialista. Yo dije ayer, y lo reafirmo, la verdad que lo voy a mantener hasta el 26 de mayo, que Vox va a ser el partido más votado en las elecciones europeas, Pepe. ¿Estoy exagerando mucho? ¿Es muy arriesgado mi pronóstico? No lo sé, yo es que la verdad es que no tengo ni idea, pero bueno... Una cosa, perdóname, está clara, que Vox va a sacar más votos que Podemos, creo que lo tenemos todos claro, ¿no, Pepe? Sí, pero tampoco es muy difícil, pero yo es que... No, es que es verdad, es que... ¿Qué pinta Podemos en Europa? Pero hace 2 meses nadie lo hubiera creído. Ya, sí, pero ¿qué está haciendo Podemos en Europa? Que cada vez que ves a Miguel Urbán abrir la boca es que da vergüenza ajena. La gente como hablaba... Y aparte, ¿tú crees que los votantes de Podemos saben qué está haciendo Podemos en Europa? Bueno, los votantes de ningún partido saben lo que hacen los eurodiputados, Pepe, eso... Bueno, pero en general sabes que el Partido Popular y el Partido Socialista suelen ir un poco con la corriente general, que te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero es que estos señores, cuando se votan cosas como la resolución de reconocimiento a Guaidó, pues votan en contra. Cuando se vota, me acuerdo yo, por ejemplo, otra que hace unos años que era la denuncia de la persecución al cristianismo en Oriente Medio, votan en contra. Es que son unas cosas, y lo que es... Yo de aquí, de esta encuesta, también destacaría que saquen 13 diputados Vox y 8 diputados y 7, también es una cuestión de ruptura del bipartidismo, porque las elecciones europeas es una circunscripción única, suman todos los votos, no es como en el resto de elecciones que va por provincias. Y Podemos, con muchísimo más porcentaje en las anteriores, con el 18% concretamente, sacó 5 eurodiputados. Y eso es porque los dos grandes partidos que aglutinaban la mayoría de los votos también aglutinaban la mayoría de los escaños a la hora de repartir. Y ahora está muchísimo más fragmentado. Y ojo, el 21% de Ciudadanos, ¿eh? Bueno, esto no sé si es un indicativo de lo que podría acontecer en unas próximas elecciones generales, Pepe, pero yo soy muy escéptico con el papel del Partido Socialista. Yo creo que el voto de castigo que sufrió Susana Díaz en las pasadas andaluzas, el 2 de diciembre, fue un voto en clave nacional, fue un voto de castigo al sanchismo. A ver, yo creo que todas las encuestas que estamos viendo, el partido más votado es el PSOE. Yo esto lo cojo con pinzas, ¿eh? Mira, los resultados ni de las autonómicas ni de las municipales, el resultado que va a poder dar una imagen, una foto más o menos de lo que va a ocurrir en las generales son las europeas. Normalmente las europeas caen en unas fechas separadas de otras elecciones y la gente ni vota. Pero ahora, como se tienen que mover para votar en las autonómicas y las municipales, porque será todo el mismo domingo, también van a meter la papeleta en las europeas. Y en las europeas van a pensar en España, en Madrid, no van a pensar en su presidente autonómico, van a pensar en Moncloa y los representantes de Moncloa. Con lo cual, eso sí va a ser muy indicativo y esos porcentajes va a haber que tenerlos muy en cuenta de cara a las elecciones generales. Si gana el Partido Socialista, yo creo que puede tener también muchas posibilidades de ganar en las elecciones. ¿Que va a ganar? Yo no lo creo. Bueno, Albert Rivera está harto de que a su partido lo llamen la veleta naranja, pero es que hoy, esta misma mañana, ha dicho que ahora sí que hablaría con Vox. Si el PSOE impide y bloquea, pues habrá que hablar con los demás, pero la primera opción nuestra es hablar con el Partido Popular, con el Partido Socialista y ver qué mayoría se consolida. No descarta entonces esa opción en caso de que el PSOE no quiera hablar con Vox. Pues vamos a hacer bloquear el país. O sea, que el Partido Socialista tiene que determinar si ellos pueden hablar con los populistas y con Torra, que es la extrema derecha. Entonces tienen que determinar cuál es el futuro. O sea, a ver si ahora Torra, que era el Le Pen de la política española según Sánchez, ahora se ha vuelto Churchill. No, es Torra y es un racista. Por tanto, hay que determinar cuáles son las alianzas. Yo propongo un nuevo estadio de alianzas, que es alianza entre constitucionalistas. Ciudadanos, con el Partido Popular, con el Partido Socialista. Bueno, para Albert Rivera, los constitucionalistas, ese término tan cursi que cada vez tiene menos significado, son el Partido Socialista, lo formaría el Partido Socialista, el Partido Popular y, por supuesto, Ciudadanos. Vox está fuera de la defensa de la Constitución para el señor Rivera.
aunque obviamente ha dicho que no le va a quedar más remedio, aunque lo que le gustaría de verdad es pactar con el PSOE, que tener que hablar con Vox, puesto que la coyuntura política está como está. Mira, yo leía esta mañana un tuit de Arnaldo Otegi. ¿Lees a Otegi, Pepe? No, me salió en Twitter. Era un... Hay que optimizar mejor el tiempo, No, Antonio. aquí hay que leer de todo para saber dónde está cada uno. Leía un tuit de Otegi en el que se refería a un etarra que murió hace unos años y se le hizo un homenaje hoy en País Vasco. Se refería como... es un señor que ese etarra había matado un disparo a un policía. Bueno, pues se refería a este etarra como un preso político del Estado. O sea, y con esta gente con los que se refieren preso político del Estado, es con los que está pactando y con los que, gracias a los que está en la Moncloa, Pedro Sánchez. Correcto. Entonces, que te vengan a ti a hablar de extrema derecha, que puedes estar de acuerdo con el partido o no, pero cuando tú te estás alineando con esta basura, porque es basura política... La basura de Bildu. Efectivamente, es basura política. Cuando te estás uniendo con ellos, ¿qué vas a exigir tú al resto? Es que no tienes ningún tipo de consistencia en tus argumentos, es que no tiene sentido. Bueno, la estrategia que en el Partido Popular está llevando a cabo Pablo Casado es de acercamiento más a Vox, no es tan radical la postura como en Ciudadanos, Albert Rivera, que no quiere ni oír hablar de Vox. Teodoro García, por cierto, ha dicho que cualquier militante del PP estaría cómodo en un pacto con Vox, como ha sucedido en Andalucía, pero al mismo tiempo le ha pegado un rejonazo a Bauza. Con Vox en Andalucía lo puede llevar cualquier presidente autonómico del Partido Popular como programa electoral. El pacto con Vox en Andalucía, porque todo lo que dice el pacto con Vox en Andalucía, Partido Popular Vox, es algo pues de sentido común, ¿no? Son cuestiones básicas que yo creo que cualquier persona de centro derecha, liberal conservador, pues defiende y quisiera aplicar en su gobierno, con lo cual, pues cinturones sanitarios ninguno, ¿no? Es decir, te vas ahora que estamos haciendo un Partido Popular más reconocible, que hemos hecho una convención en la que hemos aunado a todo el Partido Popular, te vas ahora. Yo, sinceramente, Federico, creo que lo valiente es quedarse en un sitio y cambiar las cosas. Eso es lo valiente. Por eso, cuando dicen a veces que el Partido Popular es cobarde, pues la verdad es que cobarde es irse y no intentar cambiar las cosas. Pues hasta aquí este primer bloque. Pepe García Saavedra, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti. No vamos a ir a publicidad, a la vuelta va a estar con nosotros Pedro José Caballero, que es el presidente de Concapa. Y muy atentos porque hoy, en el informativo que presenta Alba Vilalaje, a partir de las 8:30, va a estar el padre de Juan Guaidó, Wilmer Guaidó, en exclusiva en Intereconomía. No se vayan. Hoy entrevistamos a Wilmer Guaidó, padre del actual presidente legítimo de Venezuela, a las 8:30 en Noticias Intereconomía. Hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha puesto el acento en la educación concertada. Ha dicho la ministra de Hacienda que no es correcto incluir como donaciones los pagos de cuotas que muchos padres abonan en los colegios concertados, que luego al hacer la declaración de la renta lo declaran pues como una donación y no como un pago ordinario. Vamos a hablar de este asunto con Pedro José Caballero, que es el presidente de Concapa. Antes de saludarle, me gustaría que viésemos lo que ha dicho esta mañana la ministra de Hacienda en Antena 3. Y evidentemente si se considera por parte de la agencia tributaria que en relación con esta cantidad o cualquier otra no ha habido una clara interpretación de la norma o no ha habido un acomodo realmente a lo que se pretendía, pues claro, se le pedirá a la familia que hagan una declaración complementaria, que es lo que habitualmente se hace en estos casos. Pedro José Caballero, presidente de Concapa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la ministra ha dicho que no es correcto, ¿no? Que muchos padres incluyan en la declaración de la renta este pago ordinario como donaciones. Yo le voy a preguntar por qué cree que ahora el Ministerio de Hacienda ha cambiado de criterio, o si cree que no ha cambiado de criterio, y si cree que hay muchos padres que hagan esto al hacer la declaración de la renta. Bueno, entendemos que esas palabras casi nos llaman las familias defraudadoras, así por las buenas y sin ningún tipo de miramiento y tal. Vamos a ver, nosotros desde Concapa lo hemos dicho siempre. Todas las donaciones que se hacen a entidades, sobre todo religiosas, que son las que educativas pero religiosas, fundaciones, etcétera, etcétera, todas entran dentro de la ley del mecenazgo y de fundaciones. Si cumplen los requisitos que en esa ley dicen,
están totalmente legales, son totalmente altruistas, no tienen ninguna contraprestación por dar esas donaciones y son totalmente voluntarias. Por lo tanto, son totalmente legales y dentro de esa legalidad que tienen, cumpliendo evidentemente lo que marca la norma, pues tienen la posibilidad de tener sus deducciones fiscales o no fiscales. De esas palabras que dice entendemos que como poco que todas las familias somos defraudadoras. No, perdone, el que no haya cumplido la ley y lo haya hecho incorrectamente, pues que acarree con las consecuencias, pero el que normalmente lo hace correctamente, hace esas donaciones como lo tiene que hacer, pues no hay ningún problema y desde aquí, desde Concapa, transmitimos esa tranquilidad a las familias de que lo estamos haciendo bien y se está haciendo correctamente. Sus palabras, que no son casos mayoritarios los que está aludiendo la ministra de Hacienda, que es un porcentaje ínfimo, ¿no?, de esos padres que en teoría al hacer la declaración de la renta pues lo presentan como una donación. Y además no solo la declaración de los padres, porque nosotros como familias voluntariamente hacemos esas donaciones a las fundaciones para el cumplimiento de sus fines. Si después esas entidades no hacen la declaración como la tienen que hacer o no, es un problema del receptor de esos donativos, pero no la persona que los hace. Entonces, bueno, yo entiendo ahí que las familias lo están haciendo correctamente, que son totalmente voluntarias, vuelvo a hacer lo mismo, totalmente voluntarias y sin contraprestación alguna, y mientras cumplan la ley y cumplan los requisitos que ahí se determinan, pues bueno, pues sigue teniendo los beneficios fiscales que marca la ley y que tiene. Que el que lo haga mal, pues evidentemente tendrá que, como todo el mundo en esta vida, pues tendrá que hacer sus declaraciones o corregir esas irregularidades que hace. Pero en general, en la regla general, en un 99%, todos los hacen correctamente y bueno, y está dentro de la legalidad. Cada vez que una familia hace una aportación, o sea, una donación voluntaria, al final todas estas entidades emiten su certificado como que se ha entregado ese dinero, que se ha recibido ese dinero y que se ha destinado a las labores normales y corrientes propuestas en los estatutos de esas federaciones, de esas fundaciones, y por lo tanto pues entran dentro de los límites y con sus deducciones fiscales correspondientes. Señor Caballero, ¿cree usted que lo que hay de fondo es una especie de persecución contra los colegios concertados? Bueno, yo no sé si una persecución o no, pero es y hoy lo he dicho en otros medios, es curioso cómo todo este debate otra vez de las donaciones que se hacen a entidades y sobre todo religiosas y tal, parece como que siempre sale en dos periodos muy claros de los cursos, que es al principio de curso y una vez que se abre en el mes de febrero o marzo, sí, el plazo de admisión de alumnos. Claro. Qué curioso y qué particular que este debate siempre venga en esos periodos. Y más cuando tienen estos acompañantes de viaje del gobierno que tienen en la actualidad, en lo que cualquier cosa que puede significar que hay religión detrás o que está la iglesia o que, bueno, cualquier cosa de estas, pues ya hay que destruirlo, quitarlo y, bueno, parece una persecución, pero es que tiene toda la pinta de ello, toda la pinta de ello. Señor Caballero, ¿cree usted, bueno, si no hay una persecución, pero lo que molesta de la educación concertada es que supone un bastión, supone un freno al rodillo ideológico del progresismo de los distintos gobiernos en las últimas décadas para imponer pues esas determinadas ideologías, ¿no? Eso sí se aprecia con mayor nitidez en la educación pública, pero en este sentido los centros religiosos concertados pues suponen un freno, ¿no?, a que el poder político pueda, en fin, extender los tentáculos ideológicos. Totalmente. La educación concertada o la red concertada, aunque está sostenida también con fondos públicos, igual que la pública, lo único que supone a esta sociedad, además de tener esa libertad de la educación que permite el poder elegir, lo único que hace la red es que no se imponga un pensamiento único. O sea, yo ahora mismo desde Concapa lo que defendemos es la libertad de educación y la libertad de calidad de enseñanza. Eso supone una libertad para las familias para que puedan elegir o no, y parece ser que esto de elegir a algunos pues no les gusta, y entonces pues bueno, siempre con estos temas como las donaciones, como que si le quitamos recursos a otro y tal, pues intentan enfrentar a las familias cuando
ese no es el modelo que queremos. Nosotros no queremos enfrentamiento de nada. Los que elegimos libremente la concertada, lo que queremos es que esa libertad que se articula en nuestra Constitución, en el artículo 27, la podamos ejercer libremente y es lo único que debemos. Respeto. Yo respeto a otras ideas, aunque no crea en ellas, pues que respeten las mías igual que yo respeto otras. Señor Caballero, presidente de CONCAPA, muchísimas gracias por atender a la redacción abierta de Intereconomía. Buenas tardes. Muy buenas, gracias y gracias a vosotros. Pues 16 días llevan los taxistas en Madrid de huelga, 16 días sin trabajar. Le está suponiendo, desde luego, muchos daños económicos a estos trabajadores que hoy, por cierto, están votando en un referéndum si siguen adelante con esa huelga después de que ayer se reuniesen con la Comunidad de Madrid, con el presidente Ángel Garrido y no llegasen a un acuerdo. Hoy, desde la Comunidad de Madrid, el vicepresidente les ha respondido de esta manera. Reitero nuestro deseo, el deseo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es que esa mayoría silenciosa de taxistas den un paso al frente, tengan la oportunidad de, libremente y sin ningún tipo de presión, poder empezar a restablecer la prestación de ese servicio público y, desde luego, la voluntad y el ánimo de trabajar en pro del colectivo del taxi, pero también la firmeza de no permitir ni directa ni tampoco indirectamente que ninguna otra administración legisle contra las VTCs y legisle contra los derechos de los usuarios. Esto es lo que decía el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. 16 días llevan los taxistas en paro, sin trabajar en la capital de España, y esto, como decía anteriormente, les está suponiendo muchos daños económicos. Vamos a ver las cifras porque están perdiendo los taxistas por esta huelga 170 euros de ingresos al día. Es una cifra nada desdeñable, sin ninguna duda. Llevan 16 días de huelga y en un total pues serían de 2.720 euros de pérdida. La verdad que hay que decir una cosa, estén ustedes de acuerdo o no con los taxistas, hay que reconocerles que están haciendo, están siendo coherentes con sus reclamaciones, porque están perdiendo mucho dinero y ellos entienden que les sale rentable el hecho de estar sin trabajar ya más de medio mes, ya llevan 16 días, les sale rentable estar sin percibir esos ingresos durante tantos días, más de 2 semanas, porque entienden que a medio y largo plazo una regulación en relación a los VTC, a empresas como Uber y Cabify, bueno, pues les va a salir mejor a los taxistas. Recordemos que hoy están votando a las 9 de la noche, hay una rueda de prensa, los taxistas van a decir cómo ha sido el resultado de ese referéndum, de si siguen adelante o no con esa huelga. Digo, a las 9 en punto lo podrán seguir, lógicamente, a través del informativo de esta casa de Intereconomía Televisión, que comenzará a las 8:30. A las 9, como digo, van a tener por fin ese resultado. Bueno, pues se incorpora a la mesa de la redacción abierta Augusto Ferrer Dalmau, pintor de batallas, al que todos ustedes conocen y muy bien. Muy bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal estás? Muy bien, pues por Mucho aquí. tiempo sin saludarte, por cierto. Sí, de vez en cuando vengo por aquí, pero es que estoy todo el día encerrado y apenas tengo tiempo de salir. ¿Estás pintando más que nunca, Augusto? Estoy metido a tope con el proyecto de Rusia, el cuadro de Siria, que es un cuadro enorme, muy complicado, no sé. ¿Cuál es el cuadro de Siria? Pues el cuadro que fui a la misión con los rusos, a Alepo, entonces es un cuadro que vamos a presentar ahora en 8 de mayo en Moscú, de la misión de Siria. Bueno, Alepo hay que recordar que es una ciudad en ruinas, ¿no? Es un Stalingrado, es un Monte Cassino, no queda nada. ¿Habías visto alguna vez algo igual? Porque, Augusto, tú has estado con el ejército español en muchas misiones. Has estado en Irak y en Afganistán. Sí, he estado en Afganistán, en Mali, en Líbano. No he visto nada parecido. O sea, es de película, es desolador, es tremendo. Bueno, me consta que la Universidad San Pablo CEU te ha dedicado un documental titulado Augusto Ferrer Dalmau, pintor de batallas, que es como yo te he presentado también. A ver si podemos ver imágenes de ese documental, Raquel. Bueno, estas son algunas de las imágenes, Augusto. Puedes ir diciendo, bueno, aquí sales tú, pero en los cuadros que aparecen, si los puedes ir identificando, ¿a qué corresponde? ¿A qué escena? Bueno, este es un cuadro de Recroix, muy conocido ya. Los tercios. Tercios, emblemático de mi pintura. Esto es el Camino Español también, forman parte de esa trilogía. El precio de la victoria, de Bailén,
Es un cuadro bastante durillo de lo que es el precio de la victoria. Mira, el detalle. San Marcial, esta es una de nuestras grandes victorias, había que pintarlas. Sí. Aquí tenemos pintando el detalle. Se ve la proporción del cuadro también, está muy bien, sí. No, fue un documental muy bonito, la verdad, muy completo. De aquellos documentales que no te dejas ningún detalle. Bueno, en los últimos días, no sé si has estado al tanto, Augusto, de la polémica a propósito de Blas de Lezo. Y no a propósito de Blas de Lezo, sino más bien de la entrega de los premios Goya, la celebración de la fiesta del cine español, la 33ª edición, se celebraba el pasado sábado en Sevilla. Cada vez son más los españoles que piden una muy buena película a Blas de Lezo, desde luego que no la tenemos. Si hubiera sido americano o inglés, seguro que tendríamos películas de Blas de Lezo hasta la sopa. Mira, precisamente estuve con Sáenz de Heredia el otro día, me enseñó el proyecto de la película que está estudiando, me pareció maravilloso. Me dijo si yo quería participar en el tema artístico y como asesor artístico, le dije que sí. Es una película que yo creo que es fundamental. Debería hacerse. Lo que pasa es que son películas muy caras de hacer. No sé si tenemos las declaraciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, a propósito de esta película que cada vez son más los españoles que están solicitando. Hay que hacer esa película sobre Blas de Lezo. Es evidente que hay un público que garantiza el éxito. Deberíamos pedirle a Elvira Rocabarea que contribuya al guión. Y yo estoy dispuesto a irme a buscar a Mel Gibson si aquí no hay quien quiera realizarla o invertir en ella. Bueno, el sábado en la gala de los Goya veíamos a uno de los directores de cine español respondiendo, creo que tenemos esas imágenes, respondiendo al presidente de Vox diciéndole que no le daba la gana, aunque utilizaba un término bastante peor, que no le daba la gana de hacer una película sobre el marino vasco Blas de Lezo. Porque no te da puta gana. O sea, últimamente el cine se basa en las expectativas de los fans o de lo que sea. O sea, nosotros queremos escribir lo que nos dé la gana. Y si Vox quiere que hagamos una historia sobre ese conquistador de Mediado, pues que la hagan ellos y que pidan la subvención al ICA. Bueno, ¿qué te parece esta polémica, Augusto? A ver, cada uno es libre de decir lo que quiera. O sea, si no le da la gana y no quiere hacerla, nadie lo obliga. O sea, pasa que hay otras personas que sí, que nos gustaría que existieran estas películas. Si el Estado o las administraciones no quieren participar, pues no pasa nada. Se saca dinero de otros sitios. Al fin y al cabo el cine pues, es un negocio. Si la película es buena y tiene efectos especiales y es maravillosa, pues habrá beneficios y ganancias. Si hay a quien no le gusta el tema, y yo no me gustan según qué películas, pues no pasa nada, no le daría más importancia. Bueno, yo diré en primer lugar que es casi mejor que no se financien películas sobre Blas de Lezo y se le encomienden a directores a los que no les hace ninguna ilusión hacerla y van a estar pues repitiendo todos los estereotipos de la leyenda negra, como vimos en la película de los últimos de Filipinas, que se estrenó hace un par de años, yo no sé si la has visto, la fotografía, las imágenes son preciosas de esa película, de reconocerlo. Se rodó en Canarias, una parte, por cierto, pero vi cosas que no me gustaron y se sigue en ese cliché de la leyenda negra contra España. O sea que es casi mejor que al gobierno de turno no se le ocurra al Ministerio de Cultura subvencionar una película Blas de Lezo a uno de estos guionistas o directores que ya hemos visto que no les hace ninguna ilusión hablar sobre las glorias de la historia de España. Es que este tipo de películas se tienen que hacer con ilusión. Claro. Es donde realmente disfrutas de la película, es de vivir al personaje, entender la época y ponerte en situación. Yo quiero ver una película donde me meta dentro de la época, no quiero vivir una película vestidos de época actual. Entonces creo más en la ilusión de los proyectos que en los encargos por decreto. Ya hay, por cierto, Augusto, a través de las redes sociales, que hay que decir que en muchísimas ocasiones hay iniciativas magníficas a través de las redes. O sea, no tenemos que estar... Si nosotros criticamos las subvenciones que se otorgan y muy cuantiosas y generosas al cine español para hacer luego determinadas películas que no nos gustan en absoluto, pues hay que defender y ser coherente de que una película Blas de Lezo, a través de las redes sociales, ya habían lanzado una iniciativa de recaudación pública. Bueno, si nos gusta Blas de Lezo, pues que cada uno done lo que buenamente pueda para realizar esa película. Bueno, recuerda que la estatua de Blas de Lezo se hizo por donación popular y a través de las redes. Y en pocos días tenía el dinero. O sea, fue un éxito de los primeros, un personaje que nadie conocía de un día para otro, y la estatua que hay ya está hecha por donaciones
del pueblo. Creo que uno de los mejores ejemplos, ¿no? La estatua de Blas de Lezo. Sí. Hemos tardado, desgraciadamente, Augusto, muchos años en rendir el merecido homenaje que un marino como Blas de Lezo se merecía en la capital de España, en este caso en la Plaza de Colón. Me consta, Augusto, que has donado 15.000 euros al Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, de los Guardias Civiles, por una cantidad que has obtenido por dibujar, pintar un cuadro al exministro de Exteriores, García Margallo. Sí, a mí me encargaron el cuadro del ministro para la galería de ministros y entonces me pareció, como yo la verdad es que nunca he cobrado nada del Estado, siempre todo lo que he pintado pues lo he donado, entonces pensé que me parecía bien que ese dinero que es de todos pues revirtiera a un colegio que les cuesta conseguir ayudas para pagar las instalaciones y que la cosa no está bien. Entonces, pues, oye, pues mira, ese dinero que quede ahí, yo no quiero nada. He pintado el cuadro a José Manuel Aramayo, más que nada porque es amigo. Me lo pidió a mí, yo dije, yo te pinto a ti, pero también quiero pintar a tu pariente, que en el cuadro sale el general Margallo, y me hacía ilusión, y el dinero pues a quien más lo merece, que es a las Guardias Jóvenes, para sus instalaciones y que es un pellizco, pero algo para tapar algún agujero, oye, tú. Pues agradece sin duda esta donación. Augusto, la última vez que te entrevisté, y fue precisamente en tu estudio, hace como unos 3 años, te pregunté que cuánto costaban tus cuadros. Me respondiste que no tenías la menor idea del precio de tus cuadros ahora mismo. Yo digo que el día que me toque la primitiva Oro del Millón, lo primero que haré será encargarte, no uno ni dos, sino bastantes cuadros. Pero sí, no es el problema del dinero, el problema es que no tengo cuadros, y es que cada cuadro es... ¿Cuánto tardas ahora mismo en un encargo? Si yo ahora mismo, a 5 de febrero de 2019, te encargo, a mí me encanta, el primero que te encargaría, Augusto, es el del Milagro de Empel. Ah, amigo. Es mi favorito. Este lo habría pintado 10 millones de veces y 10 millones de veces lo hubiese comprado, me hubiese vendido. El problema no es el precio, es el tiempo. El tiempo, claro. ¿Cuánto tiempo tardaría en tenerlo? Pues igual 2 años. ¿2 años? Es que claro, yo empiezo con un cuadro, por ejemplo, con el de Siria, y llevo ya con él casi 2 meses. Y me quedan 3 por delante, claro, entonces se va haciendo un cuello de botella y digo, pues no lo sé, ¿sabes? Depende de la dificultad. Es un problema de tiempo, no es un problema de dinero. Bueno, para acabar con el tema de Blas de Lezo, hoy el ministro de Cultura, José Guirao, ha dicho lo siguiente. A mí me gustaría ver una película española de cualquier tema, a mí me gusta el cine español. Yo es que no entiendo la polémica, es decir, unos señores dicen que haya una película sobre Blas de Lezo, muy bien, y sobre Juana de Arco y sobre cualquier personaje histórico, por supuesto. Y hay un señor que dice, pues yo no quiero escribir ese guión, pues muy bien, tampoco está obligado. Entonces yo creo que es una polémica artificial que va en la línea, y es lamentable, de crear polémicas. Pues que de cierto modo tiene razón. Te voy a decir, oye, no quieres hacerla, no lo hagas. Hay gente que la haría encantado y con mucha ilusión. No tiene que haber polémica en un tema que es historia, que es un personaje, que es una leyenda, que es cinematográfica, es que, no sé, es incluso una película de aventuras. Entonces, no mezclemos la historia con la política actual. Salgamos de ese tema porque es ridículo, no tiene sentido. Por cierto, Blas de Lezo no fue un conquistador, fue un marino al servicio de España que defendió en el siglo XVIII con bastante arrojo y acierto la plaza por entonces española de Cartagena de Indias. Es que el señor Cobeaga decía el otro día, el sábado, en la alfombra roja de los premios Goya, que era un conquistador. Es que también hay que informarse un poquito. Yo también digo, oye, cuidado con lo que dices. A mí me dices el delantero centro del Real Madrid, no sabré ni quién es, pero pues, me callo. Oye, si no sabes bien, no hables. Augusto, yo estoy notando, no sé si coincidirás conmigo, en los últimos años, que hay un resurgir en el interés por la historia de España. A ti, desde luego, desde el sector de la pintura, pues también lo estarás notando. Pero que hay un cierto interés en rescatar a personajes españoles, a gestas españolas que estaban totalmente sepultadas. Totalmente. Hay una nueva corriente, no solo de gente joven, gente mayor incluso, que están recuperando esta historia. Hay un movimiento importante, de verdad. Realmente yo cada vez veo más gente que se interesa. Las redes sociales también son positivas en este aspecto y hacen correr las historias. Las historias a la gente le gustan las leyendas. Estamos ante un fenómeno nuevo que es la recuperación de la historia de España. Augusto, ¿qué escena de la historia de España, seguro que te han hecho esta pregunta miles de veces, qué escena de la historia de España o qué batalla te gustaría dibujar? ¿Qué
tantas... episodio no has pintado todavía? Hay tantas... Solamente el descubrimiento de América da para mucho. Da para mucho, pero mira, hay una cosa que también me gusta mucho, que estoy pensando es volver a la vieja Roma, o sea, Sagunto, Numancia. Últimamente le estoy dando muchas vueltas, he visto algunas películas y me he puesto, ¿sabes? O sea, no solo historia de España propiamente dicha. No, claro, vayámonos a Numancia o Sagunto, o sea, la defensa de Numantina, de los íberos. Entonces, ese periodo, no sé, he visto películas últimamente en televisión y, oye, me empieza a seducir esa idea. ¿La Reconquista? ¿Tú has planteado ese episodio? Sí, bueno, la Reconquista, darlo por hecho que sí. Don Pelayo, el Cid Campeador. Pelayo tiene que caer, Cid Campeador cae, eso seguro. Estos no me moriría sin pintarlos. Pero no quiero dejar sin pintar la época de los íberos. La toma de Granada es un episodio magnífico. Es espectacular. La Reconquista de Sevilla. Y también quiero pintar los almogávares, esto por la parte que me toca. O sea, tenemos tantos episodios de nuestra historia que pintar. Uf, es una locura. Augusto, ¿cuáles son tus referentes en el mundo de la pintura? ¿Cuáles son tus pintores predilectos? Ya está mal que lo diga, pero a mí pues, son los pintores franceses del 19. No, ¿por qué va a estar mal? A ver, porque ¿Te gusta el impresionismo? No es impresionismo. Hablo de Taillé, Messiaen, Neuville, que son pintores realistas de la pintura militar, de la guerra franco-prusiana. Su estilo, sus colores me gustan mucho. Hay una influencia muy importante de esos pintores que luego han llegado a España. Son unos referentes. Cusax también, es la pintura del 19. Este que estamos viendo ahora mismo es La Conquista de América. ¿Qué episodio es este? Es Hernán Cortés. Hernán Cortés. Hernán Cortés cruzando ya con sus huestes, pues toda la selva, todo aquello. Precisamente, estamos en 2019, se cumple el 500 aniversario de la Conquista de México. Empezamos con muchas conquistas, ¿sabes? En este año. El 19, 20, 21, 22, empezamos una ristra de conquistadores. Cortés, Pizarro, Cabeza de Vaca. Ahora empezamos ya todo lo que es la conquista de América, a partir del 19. ¿Este es el único cuadro que Augusto Ferrer Dalmau tiene dibujado de Hernán Cortés? No, tengo este como grande, luego tengo algunos más pequeños, algunos bocetos pequeños a color. Pero como Moctezuma, por ejemplo. No, pero ahora... Ese momento histórico, ¿no? Cuando se reúne con él, ¿verdad? Ese está muy pintado, pero yo ahora tengo un encargo firme, serio, para el mes de septiembre de la Universidad de Filosofía de México, de la entrada de Hernán Cortés en Tenochtitlán. Y ese es un cuadro de grandes dimensiones que voy a empezarlo pues ya en cualquier momento. ¡Qué envidia! Es un cuadro más que se quedará ya en México, o sea, es para la Facultad de Filosofía de México. Augusto, te prometo que es lo primero que haría, ¿eh? Si me toca una primitiva sería encargarte, pero bueno, te ibas a enterar. O sea, si dices que ahora no tienes un embudo tremendo, te haría. Yo también, Conquista de América, o sea, la de México, sin ninguna duda. El milagro de Empel, el regimiento de Alcántara, claro, anual. Yo también quisiera tener un cuadro, para mí no tengo. O sea, yo no voy a dejar ningún cuadro a mi hijo. Hay uno ecuestre que vi a mi amigo Kiko Méndez Monasterio, este es bueno. De la División Azul. No, el que tuviste es el de Carlista. Pero tiene además el del regimiento de Alcántara. Sí, tiene uno de Alcántara, sí. Y aparte de ese, que es el que me iba a referir, pensaba que lo tenía Kiko, pues me he equivocado. Un jinete de la División Azul sobre la nieve rusa. Sí, también. No, es que a Kiko le gusta como a mí, todo el tema de pintura, el tema militar. Hace muchos años que nos conocemos ya. Y es un personaje que también, como a todos, nos gustan estos temas. Él tiene más cuadros que yo, porque yo no tengo ninguno. O sea que... Pues Augusto Ferrer Dalmau, muchísimas gracias por estar con nosotros en la redacción abierta de Intereconomía. Siempre que quieras. No sé si la próxima vez que vengas, bueno, más pronto que tarde, nos puedes traer alguna novedad sobre algún cuadro nuevo que estés pintando. Seguro que traeré cosas nuevas. Creo que he leído entre líneas, bueno, te he dicho yo que este de 2019 tenemos el aniversario de la conquista de México y que a partir de ahí, pues 2021 va a haber más aniversarios de conquistas americanas. ¿Vas a centrarte en América ahora? Prácticamente en América. Ya, antes que lo de Cortés, voy a pintar a Alcano en el barco. O sea, voy a presentar al cuadro, que este es un cuadro que tiene que ir al Museo Naval. Estamos en estos temas ahora ya. América, conquista, España. Pues Augusto Ferrer Dalmau, lo vuelvo a decir, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, encantado. Nos vamos a ir a publicidad, pero recuerdo que esta noche va a estar en el informativo de Intereconomía de esta casa, a partir de las 8:30, el padre de Juan Guaidó, de Wilmer Guaidó, el padre del presidente venezolano. No se lo pierdan esta noche a partir de las 8:30 en el informativo de Intereconomía. Hoy entrevistamos a Wilmer Guaidó, padre del actual presidente legítimo de Venezuela, a las 8:30 en Noticias Intereconomía.
A partir de las 8 de la tarde va a estar con nosotros Pedro Zapata, analista político. Él es venezolano, lleva muchos años viviendo en Madrid, España, como tantos otros que se han tenido que marchar de su patria empujados pues, por el chavismo, la lamentable situación que se vive en nuestro país hermano. Hoy era entrevistado García Margallo en Telecinco acerca de la situación venezolana y decía Margallo, recordemos, es ministro de Exteriores con el Partido Popular, que cada vez es más felipista, pero no del rey, sino de Felipe González. Ana Rosa me lo voy a tener que hacer mirar porque cada día que pasa soy más felipista, cosa que estoy seguro que me creará problemas en mi partido. Bueno, esto decía el exministro de Exteriores del Partido Popular, que cada vez es más felipista. Bueno, lo decía porque previamente el expresidente del gobierno socialista, el señor González, pues había puesto a caer de un burro a Maduro, al chavismo y a quienes apoyan la dictadura chavista en Venezuela. Nuestro compañero Kake Minuesa, como saben todos ustedes, estuvo el fin de semana pasado en Venezuela y logró hablar con Juan Guaidó, el presidente, autoproclamado presidente venezolano, al que cada vez reconocen más países, no solo de la Unión Europea, sino también de América. Presidente, son tres preguntas. La primera, ¿qué necesita Venezuela de España? ¿Qué necesita de los españoles? ¿Qué necesita del gobierno español? Bueno, Venezuela tradicionalmente ha sido el líder de Europa para Latinoamérica, ¿no? Su postura es muy importante para liderizar... La de España. Claro, la postura de España es muy importante para liderizar la política hacia América y hacia Venezuela. Así que yo creo que lo que ha dicho Borrell, el canciller Borrell, lo que ha dicho Pedro Sánchez, creo que es meridianamente claro. En Venezuela hay una dictadura, lo llamó tirano incluso a Maduro, y Borrell habló de que nos iba a reconocer en plenas competencias muy pronto. Así que necesitamos aumentar la presión que lidere Europa con respecto a esto y que nos respalde en la lucha por construir nuestra democracia. La segunda, quienes hablan en Europa de unas elecciones que convoque Maduro no tiene autoridad moral para convocar unas elecciones. ¿Cómo puede convocar unas elecciones alguien que califican ustedes de dictador? Por eso hemos determinado tres fases. Cese de la usurpación, que permita confianza en el sistema para conformar un gobierno de transición que genere estabilidad en el país, que atienda la emergencia, que contenga la emergencia sanitaria, que dé los pasos para reinstitucionalizar y tener una elección libre. A todas luces parecería que con Maduro eso es casi imposible. Para acabar, en España se ha considerado que en Venezuela había un santuario de banda terrorista ETA aquí, de etarras que han vivido aquí. En esa reivindicación de la justicia, en España necesitamos que el nuevo presidente haga justicia con las víctimas del terrorismo. ¿Qué le diría usted a las víctimas de ETA cuando ven campar por sus anchas aquí de Juana Chaos, por ejemplo? Lamentablemente no solamente ETA, el ELN, el paramilitarismo, es guerrilla, entre otros. Vimos hace unos días como el autor material del atentado en Bogotá había estado en Venezuela mucho tiempo. Hoy el ELN extrae oro del sur de Venezuela y lo utiliza para comprar armas. Y yo lo decía hoy, por cierto, con respecto a la Fuerza Armada, no podemos seguir permitiendo que Venezuela tenga problemas con su soberanía, porque eso daña al resto del continente y del mundo. ¿Se compromete a extraditar a los etarras en Venezuela? Me comprometo a hacer todo lo posible porque Venezuela no permita ningún tipo de terrorismo en nuestro país. El socialismo del siglo XXI no ha triunfado. Mira, ni ha triunfado y además ya en este punto esto ya no es un tema de izquierda o derecha, ¿no? Es un tema de humanidad, de valores fundamentales. Enhorabuena porque hoy comienza la historia en Venezuela, hoy comienza la libertad. Enhorabuena, un beso. Encantado, un placer. Gracias. Y viva Venezuela libre, qué alegría. Gracias. La primera decisión de Juan Guaidó como presidente de Venezuela ha sido, por cierto, la de nombrar nuevo embajador en España, embajador venezolano en España, al señor Antonio Ekarri. A ver si podemos una imagen del embajador venezolano en España, Antonio Ekarri. La noticia ha saltado apenas hace unas horas y bueno, pues es lógicamente un golpe hacia el chavismo, un golpe hacia Nicolás Maduro, un golpe a la legitimidad que no reconocen desde luego al régimen chavista venezolano. Se ha incorporado a la mesa de la redacción abierta Alex Navajas, periodista, muy bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Vamos a tratar, luego lo he dicho con Pedro Zapata, el tema venezolano. A ti te he traído, Alex, para otra cosa igual o más interesante, yo creo. El presidente de Aragón, el señor Javier Lambán, pues ha lanzado una guía de esas que tanto nos gustan a nosotros sobre lenguaje inclusivo. Ya a los funcionarios se les va a instar, por no decir a obligar, a no utilizar el término niño o niña. Si usted es un médico y, en fin, está asistiendo a un parto, le
le llega el abuelo luego, le pregunta, ¿ha sido niño, ha sido niña? Nada, prohibido. Es criatura. Según el gobierno de Aragón, Exacto. a partir de ahora los funcionarios deberán emplear el término criatura. Ni niño ni niña. Por mucho que, pues por razones biológicas sea evidente que es un niño porque tiene pene o una niña porque tiene vagina, pues no, criatura. Es discutible. Neutro. Ya el pene no determina nada. Eso es. La vagina no determina nada, ¿no? Bueno, lo vimos hace pues escasamente un año y pico, ¿no? Con esa campaña ¿cómo era? Hay niños que tienen vagina y hay niñas... No, la primera, salió una primero... ¿Los niños tienen pene? Sí, no, decía justo lo contrario. La de Azois fue una contestación a esa campaña. Correcto. ¿No? Primero salía una diciendo, hay niños que tienen vagina y hay niñas que tienen pene, ¿no? Y entonces la de Azois, pues evidentemente decía lo contrario, que es como lo normal. Es como decir, pues no sé, pues tenemos 2 orejas, o 2 brazos, o una mano tiene 5 dedos, pues decía, los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, ¿no? Se montó la que se montó. Fascistas, nazis, intolerantes, por decir que los niños tienen pene y las niñas ¿A quién se le ocurre? tienen vagina. ¿A quién se le ocurre? se le ¿no? ocurre? O sea, es una cosa... Claro, ahí nos damos cuenta de que esto que hace Lambán... Vamos a ver, este guión ya está escrito. O sea, Lambán no se le ha ocurrido de modo así maravilloso esta tontería. No, esto ya viene escrito. El otro día, por ejemplo, también denunciaba a un tuitero que había ido a apuntar a su hijo a bachillerato para el curso que viene y, bueno, pues ponía el nombre del alumno y luego ya no ponía, por supuesto, padre o madre, que es una cosa absolutamente obsoleta. Tampoco ponía tutor o tutora, porque también ya lo hemos dejado atrás. Ni siquiera ponía... ¿cómo le llamaban? No sé cuántos A o no sé cuántos B. No, ahora era... es que claro, es un eufemismo ya tan estúpido que creo que era persona cuidadora A, persona cuidadora B, ¿no? Entonces, ya hemos pasado... O sea, quiero decir, hemos roto todas las fronteras del ridículo más absoluto, ¿no? Entonces, el lenguaje perfila el pensamiento. Entonces... Eso es cierto. De una cosa que es tan normal como decir, tienes un padre y tienes una madre, y por más ingeniería social que se haga, siempre va a ser así. No es que yo tengo 2 papás, porque es un matrimonio homosexual. No, tú tienes un padre y tienes una madre. Eso es así. Quiero decir, la biología es como es, la naturaleza es obstinada. Nos podemos empeñar en negarla, pero la naturaleza es obstinada. Y el que nace con pene es varón, y la que nace con vagina es mujer, porque así es la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, nos inventamos el tema de, no, pero luego tú eliges tu propio sexo, es decir, la biología no te determina. Bueno, eso es absolutamente falso. Vamos a ver, Entonces, Alex, el informe, la guía que ha lanzado, ahí lo estamos viendo. El Gobierno de Aragón, lenguaje inclusivo con perspectiva de género. El titulito ya se las trae. Hombre, ahí nada. Y entonces vemos en la página 38 de este maravilloso, interesantísimo informe, cómo llaman a los funcionarios a referirse a las formas femenina y masculina en singular, niña-niño, y luego las alternativas inclusivas, sin especificación del sexo. Eso es muy importante. La o el infante, la criatura o la infancia. Eso está mal porque la o el ser infante la y el ya infancia, es, ¿no? ya es discriminatorio. O sea, la infancia y el infancio, claro, para no discriminar. No, y además, pero o sea, estamos viendo que en el neutro están discriminando claramente. No, y en el la / el infante, hombre, yo entiendo que si es la infante será niña, lo que hasta ahora se llamaba niña, y si es el infante será lo que hasta ahora se llamaba niño, con lo cual ahí yo creo que han cometido un error grave. Está claro que el heteropatriarcado estaba presente en la mente brillante que ha redactado esto, ¿no? Nos reímos de esto, Alex, pero realmente es un asunto muy serio porque esto que se está tratando de lavar, ¿no? Los cerebros de los funcionarios, diciéndoles, o sea, arrebatándoles la libertad más elemental en este tipo de cuestiones, pero ya sabemos también que lo peor está por llegar porque están tratando la ideología de género que está abrazada por la mayoría de los partidos, PP, totalmente, no tanto, pero también PP, Ciudadanos, Partido Socialista y Podemos, metiéndose en las aulas. Todo esto, desgraciadamente, estamos viendo cómo poco a poco va a ir a más
y van a tratar de activar a los niños, a tratar de moldearlos acorde a sus postulados ideológicos. Sí, esto es así. O sea, vamos a ver, es toda la ideología de género que implica también, por supuesto, eso, digamos, la elección del propio sexo. Que luego es una cosa interesante porque ellos dicen que esto es un tema absolutamente científico, pero ni siquiera ellos se ponen de acuerdo en cuántos sexos hay. O sea, yo he leído listas desde 20 sexos hasta creo que 50 y pico. Más de 100, ¿eh? Ya hemos pasado de 100. Más de 100. Identidades sexuales distintas. Y si nos ponemos tú y yo aquí ahora, antes de acabar el programa, sacamos 3 o 4 más. Seguro. Entonces, claro, es una cosa tremenda, porque cuando te metes en Google o te metes en Facebook y tal, la pestaña a desplegar cada vez es más larga, porque está el coleosexual, el pansexual, el unisexual, el no sé cuánto sexual. Entonces, claro, el confusionismo al final lo que te hace es personalidades débiles. Y al final todo esto es una muestra del pensamiento único y uniforme, porque por supuesto como te salgas de eso, bueno, estás condenado al más grande de los ostracismos, ¿no? Entonces lo que hace aquí Lambán, en este caso en Aragón, no es una cosa inocua, ingenua, bueno, no pasa nada, no, sí pasa, porque lo que te están diciendo es que cuando efectivamente el médico o la enfermera coja al recién nacido y diga, es una criatura, hombre, eso ya lo sabemos, evidentemente no te nace una piedra o no te nace un geranio, evidentemente nace una criatura humana para más señas, ¿no? Pero está clarísimo que tiene un sexo definido por la naturaleza. Mira, al final, en el siglo XXI, la gran batalla de las ideas es simplemente defender la normalidad y la cordura de lo que es lo normal, lo que ha sido siempre, y que sencillamente lo quieren cambiar. Al principio se habló de que era una rebelión contra Dios, después fue una rebelión contra el hombre, y la última de las rebeliones es la rebelión contra la naturaleza. Y entonces es querer negar lo que es evidente. Y entonces, bueno, pues lo que está haciendo el gobierno de Lambán, y están haciendo muchos otros, es con todo este tema del lenguaje inclusivo, que además que es una locura, el todos, todas estamos de acuerdo y de acuerda en que tal, o sea, quiero decir, es una absoluta locura y es una cosa de los políticos. Fíjate, es interesante ver, Javier, que en este tema, quien tiene la autoridad es la RAE. Evidentemente, la Real Academia Española es la que dice las palabras aceptadas y las no aceptadas. Y la RAE ha dicho por activa y por pasiva que el masculino es la forma de declarar a los dos géneros. Es decir, cuando tú dices todos, estás diciendo todos y todas, no hace falta incidir. Lo que pasa es que luego te vienen los ofendiditos o las ofendiditas diciendo no, todos y todas, para no dejar fuera de... En fin, es todo parte de ese pensamiento débil y de ese pensamiento absolutamente uniforme que pretende imponer una realidad que no es tal. Bueno, me pasa una última hora nuestra compañera Alba Vilas, de los informativos de Intereconomía. Torra, según el diario ABC, ha publicado 21 puntos del acuerdo con Sánchez. Entre esos puntos, bueno, 21, que ya me parece, el número en sí ya me parece una exigencia muy elevada, un órdago del gobierno catalán al gobierno de España. Voy a leer algunos de esos puntos. Se titula Una respuesta democrática por Cataluña. El primero de ellos es que no se puede gobernar contra Cataluña. Toda una declaración de intenciones del señor Torra a Pedro Sánchez, que, recordemos, necesita el apoyo de los separatistas, con los que ha llegado al Palacio de la Moncloa para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Empezamos con victimismo, ya el primero. Segundo punto del señor Torra al gobierno de Sánchez: hay que reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña. Bueno, yo creo que con este puedo ya parar de leer el resto. Le está diciendo al señor Sánchez que tiene que reconocer el derecho de autodeterminación, de independencia de la región catalana. Esto no tiene potestad el señor Pedro Sánchez para hacerlo. Hoy Moncloa... Para convocar un referéndum, recordemos, tendría que necesitar 2/3 de la Cámara del Congreso de los Diputados. Sí. Parece que con sus 84 diputados no está complicado. Aunque sume todos los que le han llevado, PNV, PDeCAT, que se suman Podemos. A lo que sea el desguace de España, toda esta gente se suma, ¿no? Entonces, vamos a ver, hoy Moncloa ha anunciado que efectivamente está estudiando nombrar la figura de un mediador, aunque no ha utilizado la palabra mediador, porque mediador suena una cosa excesivamente... que es la reclamación habitual de los independentistas, que haya un mediador entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España, como dicen ellos, a ser posible alguien de renombre internacional,
porque evidentemente es la forma de lanzar esa propaganda al resto del mundo, entonces no les vale cualquiera, no, tiene que ser alguien internacional y de renombre, que medie entre el gobierno de Cataluña y de España. Hoy Moncloa ha claudicado de un modo vergonzoso, diciendo que sí está contemplando la posibilidad de buscar no un mediador, lo ha llamado, insisto, pues de nuevo, volvemos al tema de la manipulación del lenguaje para ocultar la realidad, para mediar entre los dos gobiernos. Con lo cual, uno, está hablando de dos gobiernos como si estuvieran al mismo nivel, cuando estamos hablando de un gobierno regional con un gobierno nacional. En segundo lugar, vamos a ver, en el momento que te sientas con un separatista, si es que el debate es muy breve. Oiga, yo quiero la independencia. Bien, pues no se la puedo dar. Siguiente punto. Es decir, ¿de qué más hablamos? Sí, bueno, que no hay más. Hemos abierto el espacio informativo con las declaraciones a las que ahora aludía Alex Navajas, de la vicepresidenta del gobierno, de Carmen Calvo. Para mí lo de menos es el nombre de la cosa. Unos hablan de mediación, no, pero es importante, de coordinación. Exacto. Al final, si tú aceptas un papel de alguien que coordine, estás aceptando una figura externa, además de haber puesto ya al mismo nivel el gobierno de España y el catalán. Vamos a recuperar, por favor, esas declaraciones de Carmen Calvo. No hacen falta mediadores, ni para el gobierno ni para el Partido Socialista. Si acaso alguien que pueda tomar nota, que pueda convocar, que nos pueda coordinar, porque serán evidentemente diferentes partidos, pero no hacen falta mediadores para estar dentro de la ley, practicando constantemente el diálogo en democracia, que es casi una forma de estar y de hacer política obligatoria para todos. Ojalá todos los partidos estuvieran dispuestos a dialogar dentro de la ley para resolver una situación tan complicada como la de Cataluña. Que no, vamos a ver, que con los separatistas no se negocia nada. Con el que quiere desguazar tu país no se negocia nada. Hablemos de todo lo que ustedes quieran, de infraestructuras, de inversiones, de sanidad, muy bien, hablemos de lo que quieran. Con un separatista no se negocia nada, no se dialoga nada, porque lo que quiere es desguazar tu país. Punto pelota. Si es que lo han dicho así, si es que no hay más. Lo han dicho ellos. Entonces, no hay nada más que hablar. Estos son los 21 puntos que el señor Torra puso encima de la mesa al gobierno de Pedro Sánchez cuando Torra y Sánchez mantuvieron esa reunión el pasado mes de diciembre en Barcelona. Voy a seguir leyendo, Alex, algunos de esos puntos que le puso, exigencias que le puso encima de la mesa el gobierno catalán al español. Tercer punto, es necesaria una mediación internacional que debe facilitar una negociación en igualdad. Bueno, hemos abierto este espacio informativo precisamente con ellos. Una de las exigencias que tanto RC como el PDeCAT están poniendo encima de la mesa a Sánchez si es que quiere sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Ellos están como locos por internacionalizar lo que ellos llaman el conflicto. Esto me suena ya demasiado a Otegi. Nos suena al norte de España, al País Vasco. Evidentemente. Cuarto punto, la soberanía de las instituciones catalanas debe ser respetada y no amenazarla con la aplicación del artículo 155. No, es que vamos a ver, el 155 no es una amenaza, el 155 es un artículo de la Constitución y que se aplica en caso que sea necesario. Con lo cual, en defensa del Estado y de la unidad de España. Con lo cual no es una amenaza, es un artículo de la Constitución que hay que aplicar igual que el resto de artículos de la Constitución y que hay que aplicar en caso de que sea necesario. Habla también de que se han de investigar los abusos policiales y económicos ejercidos contra el pueblo de Cataluña. ¿Por parte de los Mossos? ¿O eso no lo dice? Porque por parte de los Mossos, claro, los últimos que hemos visto han sido por parte de los Mossos, esos no. O sea, sabemos que no los hubo por parte de Policía y Guardia Civil y en el caso de que los hubiera seguro que se están investigando, pero dice abusos económicos. O sea, vamos a ver, si las empresas que están en Cataluña deciden marcharse por culpa del separatismo catalán, por el órdago del 1 de octubre del 17, por declarar la independencia de forma unilateral y por generar un caos en la comunidad, no le puede echar la culpa a las empresas que se marchan y mucho menos al resto de españoles. Cada empresa será libre de establecer su sede fiscal o de trasladar plantas enteras de fábricas a otros sitios de España. Y las empresas son precisamente un termómetro muy fiable de cómo está la situación en un país o en una región concreta. Entonces, evidentemente, si las empresas se van de una zona rica de España, como es Cataluña, especialmente Barcelona, bueno, pues se lo tendrá que hacer pensar y no echarle la culpa al gobierno central. Bueno, el gobierno de Sánchez, que lógicamente no quiso hacer público
estos puntos que el señor Torra le pone encima de la mesa, porque quedaría en evidencia muchos españoles ahora, una vez que se conocen estos 21 puntos que la Generalitat exigió al gobierno de España si es que quería sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Claro, el gobierno de Sánchez ha hecho todo lo posible por ocultarlos porque queda en evidencia. Bueno, con este señor, Quinto Torra, con quien se reunió el señor Sánchez, con un señor que le dice que la vía judicial debe quedar atrás, con un señor que dice que hay que impulsar un compromiso para la ética política, que se debe garantizar la separación de poderes. Esto es una burla. No, que eso está muy bien, hay que impulsar un compromiso para la ética política. Sobre todo el día en el que Joan Tardà, de Esquerra Republicana, ha dicho que el gobierno debe, en fin, sacar... No, perdón, Roger Torrent, presidente del Parlamento catalán, ha dicho que el gobierno debe sacar el conflicto catalán de la vía judicial y establecer la vía política. Claro. O sea, es reconocer que el Ejecutivo, que el poder político, se puede inmiscuir en el poder judicial, que realmente no crees en la separación de poderes. Fíjate además, Javier, o sea, aquí hay un problema de detrás. Antes hemos hablado de lo que es el pensamiento débil, ¿no? También se ha hablado de que estamos en una sociedad líquida, donde todo vale, donde todo se negocia, donde todo se habla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vivimos, insisto, en un pensamiento débil. Y parece que el máximo grado de civilización es el diálogo, ¿no? Hablar y hablar y hablar. No. Y frente a esto, por ejemplo, pues yo recuerdo cuando se escucha hablar a Javier Ortega Smith o a Santiago Abascal y se dice claramente no hay diálogo con los separatistas, son ideas duras y son ideas fuertes que algunas personas se echan para atrás porque le parecen poco tolerantes. El problema es que esto del diálogo es una mentira, es decir, es un diálogo que al final lo que busca es imponernos algo, y lo que busca imponernos, por supuesto, en este caso es la independencia de Cataluña. El punto número 12, que me parece muy significativo, lo voy a leer, Alex. Se debe poner fin a la complicidad de cuerpos policiales y aparato judicial con la ultraderecha. Están aludiendo claramente al juicio, a la acusación particular de Vox, en el juicio que se va a celebrar a partir del 12 de febrero, comenzará ya el martes que viene, en el Tribunal Supremo contra los líderes golpistas catalanes. Está haciendo una alusión, yo creo que muy evidente, al partido de Abascal. Vamos a ver. Estos tíos son unos delincuentes. Es decir, esta gente está tratando de llevar a cabo el mayor robo que ha habido en España, que es el robo de una parte muy importante y muy querida de España, robársela al resto de los españoles y a más de la mitad de los catalanes que, por supuesto, no quieren eso. Y entonces, lo están alimentando desde hace 4 décadas por medio del odio y por medio del adoctrinamiento. Y entonces ahora dicen, después de llevar a cabo o intentar llevar a cabo este robo, que no, que la vía judicial no. Oiga, vamos a ver, pues no, evidentemente, juicio, jueces contra estas personas y que se sienten ante el juez y que respondan por sus delitos. Bueno, qué sorpresa, caray, me acabo de llevar. De esos 21 puntos, 7, o sea, un tercio de ellos están dedicadas, ¿a quién, Alex? A Franco. No me digas. A Franco. 7 puntos de los 21 están dedicados a Franco. O sea, última de actualidad absoluta. De rigurosa actualidad y sabemos que es el problema número 1 de todas las familias de España. Sin duda. Punto número 15. La sombra y la influencia de la cultura franquista pervive y es incompatible con la plenitud democrática de España. 16. La indolencia con el fascismo, la impunidad con las actitudes fascistas tiene relación directa con la impunidad, otra vez, de los crímenes del franquismo. 17. Se deben aislar y denunciar los grupos neofascistas. 18. Es incompatible con la democracia la existencia de privilegios derivados del franquismo. Bueno, que se lo digan al conde de Godó, por cierto. 19. Hay que emprender un proceso explícito de desfranquistación. Es un verbo nuevo, es un verbo nuevo. Es en catalán. Es un verbo nuevo. Y de un debate sobre la monarquía. La nulidad de los juicios franquistas, punto número 20, es un paso imprescindible de memoria histórica. Y punto 21, el último de estas exigencias que Torra le planteó a Sánchez el pasado mes de diciembre, se debe hacer efectiva una política de fosas comunes. Fíjate qué interesante cómo lo que ha sido tradicionalmente la derecha catalana, la burguesía catalana del PDeCAT, antes de Convergencia y Unió, representada en el señor Torra, ha asumido absolutamente todos los postulados de la izquierda más radical separatista catalana. Es decir, no queda rastro de esa burguesía catalana de derechas, empresarial, emprendedora, que sacó adelante la economía de Cataluña y en gran parte la economía de España, y asumen unos postulados que yo no diría que son de Esquerra, no, es que son de la CUP.
Es decir, es que nos vamos más allá. Claro, cuando uno ve las encuestas de intención de voto en Cataluña, evidentemente el PDeCAT está en caída libre, porque es que esto, vuelvo a decir, esto es Esquerra o más allá es la CUP. Entonces, pues efectivamente, que de 21 puntos que en diciembre el señor Torra le puso encima de la mesa al señor Sánchez, 43 años después, siga siendo Franco, hombre, primero es cansino. Segundo, a mí me enciende la alarma de decir, oiga, pero es que esto es una cortina de humo continua, utilizando a Franco continuamente y hablando de que hay restos franquistas. Por supuesto, quiero decir, todos aquellos que pensamos distintos a ellos somos franquistas, evidentemente, ¿no? Y somos fascistas y somos neofascistas y todas estas cosas. Por lo que decía antes, porque ellos defienden el pensamiento único, el pensamiento uniformado, y no se te ocurra salir de ese pensamiento, porque inmediatamente te pongo el San Benito de fascista, franquista, etcétera, etcétera. Alex, yo creo que sale peor parado el gobierno de España que el catalán, lógicamente, con estas exigencias. Torra puede sacar músculo con su electorado, con los más cerriles separatistas de los CDR, de Òmnium, de la ANC, con su más ferviente hooligan, sin ninguna duda, puede sacar músculo, puede decir, mira las 21 exigencias que le he hecho al presidente de España. Sánchez, como no haga una respuesta contundente y tendría que dejar ya de pastelear y no hablar de mediación, pero tampoco de coordinación, no tiene absolutamente nada que hablar. Alguien que te pone encima de la mesa esto, usted como gobierno, como presidente de España, no tiene absolutamente nada que hablar con quien pretende romper la unidad. Vamos a ver, el separatismo es una ideología a batir. Es así. O sea, no es una ideología con la que se pueda dialogar de distintas propuestas económicas, sociales, educativas. No. Es una ideología a batir, porque es una ideología que pretende romper las reglas del juego. Esto que digo, que quizá a algunos espectadores les parecerá excesivamente duro, lo único que estoy diciendo es lo mismo que se diría en Francia, en Alemania, en Italia y en Estados Unidos, en tantos otros países donde directamente es que no se habla de estos temas. Es decir, que en España estemos ocupando tanto tiempo a hablar de distintos separatismos es una cosa que, insisto, en un país con una democracia absolutamente consolidada como puede ser Francia, es que directamente no se habla. Es que hay una serie de reglas de juego y una de ellas es que la unidad de la patria no se discute. Punto pelota, no hay más. Alex, hay quienes creen que los guardias civiles no han sido tratados con el mismo rasero que los Mossos de Escuadra. Sabes que han sancionado a uno de ellos, a un agente de la Guardia Civil, por grabar desde un furgón de la Guardia Civil el traslado de los presos golpistas. Vamos a ver este vídeo que preparó ayer María Mato, nuestra compañera del Gato al Agua. A ver si podemos ver el vídeo. Es el momento en el que un furgón de la Guardia Civil sale de la prisión de Brians, escoltando al autobús que trasladó a los presos. Y esta es la grabación realizada por un agente que filma desde dentro del convoy lo que pasa en el exterior. Numerosos independentistas les increpan. En el vídeo se escucha de fondo una canción de un grupo Abertzale y en un momento se oye reír a uno de los agentes mientras observan los insultos y los cánticos de los separatistas. No se oye, por el contrario, ningún comentario contra los presos del Procés, porque no lo hubo. Esta grabación, que posteriormente apareció colgada en la red, le ha costado a la gente la apertura de un expediente disciplinario, así como la suspensión de funciones como medida cautelar. Esta sanción ha causado un aluvión de críticas y malestar entre la mayoría de las asociaciones y sindicatos de la Benemérita. Consideran que la sanción es precipitada y que responde a la presión y chantaje de Bildu. Desde los sindicatos denuncian agravio comparativo. Hay que recordar que ningún mozo de escuadra fue expedientado, menos aún apartado de sus funciones por sus actuaciones del lado de los independentistas el pasado 1 de octubre de 2017. Y es cierto, durante el 1 de octubre fuimos testigos de actuaciones de los mossos que se saltaban por completo las órdenes del tribunal catalán, ayudando a descargar urnas, haciendo la vista gorda con grafiteros independentistas o no cerrando los colegios electorales para permitir la votación ilegal. Realmente es más grave el gesto desafortunado de un guardia civil grabando desde dentro de un coche oficial.
que pillar infraganti a los Mossos d'Esquadra desobedeciendo las órdenes judiciales? Desde los sindicatos piden la dimisión del director de la Guardia Civil, Félix Azón. Bueno, pues muy lógico el enfado de los guardias civiles con el director de la Guardia Civil por esta sanción. Evidentemente. Ale Navaja, muchísimas gracias por estar con nosotros analizando la actualidad. Esta última hora te ha pillado aquí en Mira la qué interesante, sí. Con estos 21 puntos de Quintorra, que son los que le puso encima de la mesa a Pedro Sánchez. A la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros Pedro Zapata, analista político y es venezolano en el exilio. Vive aquí en Madrid y nos va a analizar quién es el nuevo embajador en España. A la vuelta. Pedro Zapata, muy bienvenido a la redacción abierta de Intereconomía. Muchas gracias, Javi. Venezolano, tú eres de Valencia. De Valencia, sí, correcto. Si no me equivoco, creo que es la ciudad venezolana donde más se ama la tauromaquia. Pues hay una tradición muy importante de tauromaquia en Valencia. Ten en cuenta que tiene la segunda plaza más grande del mundo después de la México. ¿Ah, sí? Sí. Está la México, la Plaza de Valencia y las ventas en Madrid. Bueno. Sí. Importante dato, me gusta que me lo aportes. Sí. Pedro Zapata, que es analista político, yo lo he nombrado antes como venezolano en el exilio. Su patria es Venezuela y bueno, él está muy feliz en Madrid, pero entiendo que algún día te gustaría volver, Pedro. Pues mira, la verdad es que después de todo este tiempo no lo sé. Sí es cierto que me gustaría, sobre todo, que de fruto de mi trabajo y mi esfuerzo en España, poder ahorrar e invertir en Venezuela, que es lo que va a hacer falta ahora, ¿no? Reinversión una vez que recuperemos la libertad, que ahora es lo primordial. Hoy el señor Juan Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela, nosotros desde esta casa también lo reconocemos como presidente de Venezuela, ha nombrado su primera decisión fuera de las fronteras, ha nombrado al nuevo embajador venezolano en España. Se trata del señor Antonio Ekarri. ¿Qué nos puedes contar, Pedro, sobre Ekarri, el nuevo embajador? Primero un apunte, Javi, es que has caído en el discurso de decir autoproclamado y hay que tener cuidado con eso. He dicho que nosotros también lo... No, me parece muy bien, pero ten en cuenta que Juan Guaidó no se ha autoproclamado. Él, dentro del marco constitucional, el artículo 233, asume la presidencia al haber un abandono por parte de una usurpación en toda regla por parte de Maduro. Y ya volviendo a tu pregunta sobre el señor Ekarri Bolívar, como lo conocemos, porque su hijo también se llama Antonio Ekarri y también está en la política, es una persona con dilatada experiencia política nacional y regional, diputado de la Asamblea Nacional, y que ahora pues parece que será designado, falta por aprobar la próxima semana, como embajador en España. Es uno de los tantos nombramientos que se han hecho ya en distintos países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Bueno, cada vez son más, Pedro, los países, tanto en la Unión Europea como en América, que han reconocido a Juan Guaidó como presidente venezolano. Sí. Esta mañana Felipe González, expresidente del gobierno español, del PSOE, socialista, lleva algunos años mediando con la oposición, trabajando, remando a favor de acabar con el chavismo en Venezuela. Por cierto, lo contrario a lo que está haciendo otro expresidente español, otro expresidente socialista, en este caso Rodríguez Zapatero, que está siendo la muleta de Nicolás Maduro. Esto ha dicho esta mañana Felipe González en Telecinco. La población necesita alimentos y medicamentos. Lo necesita con absoluta urgencia. Todo lo que ha engordado Maduro ha adelgazado la población. Esta es la verdad. Por tanto, necesita eso. El gesto que se está haciendo es un gesto que tiene un carácter simbólico. Hay 18 millones de venezolanos que necesitan urgentemente ayuda humanitaria. Maduro no duraría ni una hora en el poder si la cúpula militar, y especialmente la cúpula militar del ejército, el propio jefe de las fuerzas militares, le dijera, no que organizaran un golpe de Estado, es una tontería, le dijeran, oiga, nosotros respetamos la Constitución y usted, señor Maduro, no la respeta, por tanto no tiene nuestro apoyo. Bueno, eso es lo que decía el expresidente Felipe González. ¿Qué te parece? Te voy a preguntar por el papel de mediación de González y por el de Zapatero, porque la oposición venezolana no está nada contenta, sino todo lo contrario con Rodríguez Zapatero. Por supuesto. España, en su rol de líder de Iberoamérica, líder NATO de Iberoamérica, sobre todo de cara a Europa, todos los expresidentes han asumido un papel, e incluso presidentes durante la presidencia de Rajoy fueron los primeros pasos importantes dentro de la Unión para ayudar a la oposición democrática venezolana. Y en cuanto a los expresidentes, Aznar, por ejemplo, ha sido muy
vehemente en su oposición al gobierno de Maduro, y los expresidentes socialistas. Felipe González ha estado apoyando en la defensa de Leopoldo López, por ejemplo, y ha sido muy vehemente también en su defensa de la oposición democrática venezolana, y lo de Zapatero es que ya es inaudito. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer es una investigación profunda de cuáles son los intereses que tiene Zapatero en Venezuela y en su relación con el gobierno venezolano, porque no se explica, no es normal que un presidente de un país democrático, un expresidente de un país democrático caiga en la defensa de una tiranía totalitaria como es el régimen venezolano. El exministro de Exteriores, señor García Margallo, que fue ministro con el expresidente Mariano Rajoy, decía lo siguiente en el programa también de Telecinco sobre las palabras de Felipe González. Ana Rosa me lo voy a tener que hacer mirar porque cada día que pasa soy más felipista, cosa que estoy seguro que me creará problemas en mi partido. La entrevista que el domingo por la noche emitía La Sexta del señor Jordi Évole, periodista estrella para toda la progresía española, y no solo progresía española, sino también la internacional. Sí. Está muy comprometido con el mundo, con los más desfavorecidos, por eso se va a ver al señor Maduro. Le preguntaba, entre otras muchas cosas, por Zapatero. Maduro le decía que Zapatero le había contado que los chavistas son como vietnamitas por todo lo que están resistiendo. O sea, es un elogio del señor Zapatero, un elogio, yo no sé si calificarlo de encubierto, pero un elogio desde luego al chavismo y a Maduro. No hay que perder de vista que Zapatero, cuando se dieron las elecciones fraudulentas, las últimas elecciones por las que Maduro decidió proclamarse presidente, elecciones que además no fueron reconocidas por ningún país democrático del mundo, durante ese proceso Zapatero estaba en Venezuela y Zapatero defendió esas elecciones en cadena nacional. Entonces, una persona que tiene la cara dura para decir que el proceso electoral fue limpio, no podemos esperar otra cosa que elogie tanto al régimen como a los resquicios de apoyos que le pueden quedar a Maduro, que sobre todo se encuentran en el estamento militar. Bueno, esto que está diciendo Pedro Zapata sobre Zapatero lo opinan también muchos venezolanos. Vamos a ver unas imágenes. Nuestro compañero Kake Minuesa, que estuvo el fin de semana pasado en Caracas, en Venezuela, logró hablar con manifestantes y uno de ellos le decía lo siguiente sobre Zapatero. ¿Creen que Zapatero no ha apoyado la libertad en Venezuela? ¡Es cómplice del régimen! ¿Conocen a Pablo Iglesias y Monedero? ¿Qué les parece? Zapatero traidor. ¡Sí se puede! Ironías de la vida. Me gustaría que a gritos de sí se puede se derrocase al régimen chavista, a Maduro. Hay que recordar por un lado que Zapatero cuando accedió a la presidencia del gobierno en España en 2004, en política internacional de las primeras decisiones que adoptó fue alinearse con el señor Evo Morales de Bolivia. Sí. Y con Hugo Chávez de Venezuela. Sí, bueno, salvo por ese breve impasse que tuvieron en su momento en la cumbre iberoamericana cuando Chávez estuvo insultando a Aznar, que por algún milagro... ¿Por qué no te callas? Sí, que luego salió el rey y pero el famoso ¿por qué no te callas? Finales de 2007. Sí. Y habló cuando Zapatero accede a la presidencia en 2004, ya. Al principio de esa legislatura... Él, se alinea sin ningún tipo de... Tú tienes que tener en cuenta que en 2004 este socialismo del siglo XXI que campaba a sus anchas por Sudamérica era la panacea, ¿no? de la progresía mundial, era la esperanza de los pueblos oprimidos, porque claro, teniendo las materias primas a los precios elevados que tenían una cartera impresionante para regar dinero por todos lados. Cuando eso se acabó y tuvieron que poner de verdad dinero que no tenían, donde estaban poniendo sus palabras, ocurre lo que ocurre y todos se empezaron a desmarcar, o por lo menos los que tenían un poco de vergüenza se empezaron a desmarcar. Bueno, el comienzo del chavismo es subsidiar a grandes masas de la población, lo podía permitir al principio, puesto que el precio del barril venezolano estaba a un precio altísimo. Sí. Podía hacerlo porque Venezuela exportaba mucho petróleo y eso le daba lugar a dar luego lecciones de política social. Ya hemos visto cómo ha acabado la broma del chavismo. Y esto, Pedro, recuerdo a todos los intelectuales al final de la Unión Soviética, los 80, principios de los 90, en el bloque de Occidente, bloque occidental, cuando se referían a la Unión Soviética. Ellos decían que, bueno, que lo que había pasado en la Unión Soviética no es el verdadero socialismo, que es lo que había derivado, que eso no es el verdadero comunismo, y ahora estamos viendo cómo con Venezuela sucede exactamente lo mismo. No, es que Hugo Chávez, bueno, es que tal, es que ha derivado en una herejía del socialismo, es que Maduro es peor que Hugo Chávez, cosa que es cierta, Maduro es peor que Hugo Chávez,
Pero es que parece que el socialismo es algo como mágico y está flotando, yo no sé muy bien dónde, pero es una ideología que, a pesar de haberse aplicado durante más de 100 años con resultados nefastos, siempre con privación de libertad, con muertes, con ruina para la gente que vive en el país donde se aplica, pero hay un socialismo mágico que unos intelectuales muy brillantes todavía no nos han explicado en qué consiste. Y que definitivamente no existe, porque cada vez que se prueba, no estamos hablando ya de la Unión Soviética solamente, sino que es lo mismo que va a ocurrir cuando caiga el régimen cubano, que yo guardo la esperanza que será el que vendrá posterior al régimen en Venezuela. Cuando caiga el régimen cubano dirán que es un socialismo real. Lo mismo pasó con los Khmeres rojos, lo mismo pasará en Corea del Norte, lo mismo pasó ahora en Venezuela. Y el caso es que, como tú bien apuntas, hay un socialismo mágico, que es ese que está en los libros, que es ese que supuestamente no vamos a poder acceder porque estamos todos muy aburguesados o estamos absorbidos en los cerebros por el capitalismo y que nunca lo vamos a poder conseguir. Y la realidad no es esa, la realidad es que siempre el socialismo tiene que pasar por la opresión del individuo, por la opresión de las libertades, y eso en definitiva termina por desencadenar en los procesos que hemos visto, en miseria, en hambre y en opresión, y por eso tienen que apoyarse en métodos totalitarios para poder profundizar su modelo, porque si no es inviable. Bueno, aludí antes a Rodríguez Zapatero, que para mí es el padre ideológico de Podemos, de Pablo Iglesias, de Rejón, de Monedero. Tenemos declaraciones del propio Iglesias hace unos años, antes de fundar Podemos, en las que elogiaba la política exterior de Zapatero. Decía que era una esperanza para el socialismo. Él utilizaba el término latinoamericano, nosotros aquí hablamos de hispanoamericano siempre. Claro, siempre. Pero de aquellos barros son lodos, ¿no? Sí, totalmente, y volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, de hecho, desde esa misma perspectiva es lo que ocurre ahora de, como me opongo a Trump, sea lo que sea que haga Trump, entonces está mal, indistintamente que en el caso de Venezuela a día de hoy ya no se trata de un tema de izquierdas contra derechas, se trata de libertad contra opresión, y entonces tú tienes que decidir, o te pones del lado del opresor o te pones del lado de la libertad. Y lo que está ocurriendo es que estamos viendo que mientras todas las democracias maduras y profundas y libres del mundo se están posicionando con el presidente interino Juan Guaidó, aquellos regímenes que definitivamente no son libres y que no promueven la libertad, e incluso grupos terroristas como Hezbollah son los que se están posicionando junto a Maduro. Entonces, ¿qué nos dice eso? Bueno, antes de ver las imágenes de nuestro compañero Kake Minuesa, que logró entrevistar a Juan Guaidó, presidente de Venezuela, ahora sí, Pedro, no autoproclamado, presidente de Venezuela. Interino. Cuando veamos esas imágenes, luego me vas a responder a la pregunta de qué es lo que está por venir en Venezuela, porque hay cierta inquietud también en si esto va a ser un proceso tutelado por Estados Unidos. Si los venezolanos que han sufrido tanto teniendo al chavismo en el poder y que se han comido todos estos años de basura ideológica y de miseria, al final van a venir un agente externo, en este caso los Estados Unidos de Trump, a pilotar toda esa transición. Antes de que me lo va a responder Pedro, pero antes de eso vamos a ver la conversación que nuestro compañero Kake Minuesa tuvo con Juan Guaidó. Presidente, son tres preguntas. La primera, ¿qué necesita Venezuela de España? ¿Qué necesita de los españoles? ¿Qué necesita del gobierno español? Bueno, Venezuela tradicionalmente ha sido el líder de Europa para Latinoamérica, ¿no? Su postura es muy importante para liderizar... La de España. Claro, la postura de España es muy importante para liderizar la política hacia América y hacia Venezuela. Así que yo creo que lo que ha dicho Borrell, el canciller Borrell, lo que ha dicho Pedro Sánchez, creo que es meridianamente claro. En Venezuela hay una dictadura, lo llamó tirano incluso a Maduro, y Borrell habló de que nos iba a reconocer en plenas competencias muy pronto. Así que necesitamos aumentar la presión que lidere Europa con respecto a esto y que nos respalden en la lucha por construir nuestra democracia. La segunda, quienes hablan en Europa de unas elecciones que convoque Maduro no tiene autoridad moral para convocar unas elecciones. ¿Cómo puede convocar unas elecciones alguien que califican ustedes de dictador? Por eso hemos determinado tres fases. Cese de la usurpación, que permita confianza en el sistema para conformar un gobierno de transición que genere estabilidad en el país, que atienda la emergencia, que contenga la emergencia sanitaria, que dé los pasos para reinstitucionalizar y tener una elección libre. A todas luces pareciera que con Maduro había sido casi imposible. Para acabar, en España se ha considerado que en Venezuela había un santuario de banda terrorista ETA aquí, de etarras que han vivido aquí. En esa reivindicación de la justicia, en España necesitamos que el nuevo presidente haga justicia con las víctimas del terrorismo. ¿Qué le diría usted a las víctimas de ETA cuando ven campar por sus anchas aquí de Juana Chaos, por ejemplo? Lamentablemente no solamente ETA, el ELN, el paramilitarismo, es guerrilla, entre otros. Vimos hace unos días como el autor material del atentado en Bogotá
había estado en Venezuela mucho tiempo. Hoy el ELN extrae oro del sur de Venezuela y lo utiliza para comprar armas. Y pues yo lo decía hoy, por cierto, con respecto a la Fuerza Armada, no podemos seguir permitiendo que Venezuela tenga problemas con su soberanía, porque eso daña al resto del continente y del mundo. ¿Se compromete a extraditar a los etarras en Venezuela? Me comprometo a hacer todo lo posible porque Venezuela no permita ningún tipo de terrorismo en nuestro país. El socialismo del siglo XXI no ha triunfado. Mira, ni ha triunfado y además ya en este punto esto ya no es un tema de izquierda o derecha, ¿no? Es un tema de humanidad, de valores fundamentales. Enhorabuena porque hoy comienza la historia en Venezuela, hoy comienza la libertad. Enhorabuena, un beso. Encantado, un placer. Gracias. Gracias. Y viva Venezuela libre, qué alegría. Gracias. Que viva Venezuela libre, así despedía Kake Minuesa a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. ¿Tú qué crees que es lo que está ahora por venir? ¿Va a haber una tutela excesiva por parte de potencias extranjeras? No, yo creo que eso es una percepción equivocada. Lo que está ocurriendo ahora, este proceso, que si ves cómo se está manejando el mismo Guaidó y la oposición, lo está haciendo de una forma muy sosegada y muy madura. Esto es un proceso que viene desde mucho antes del esfuerzo que hicieron personas como Leopoldo López, como el Julio Borges ante la comunidad internacional, de definir un plan ante el escenario que Maduro se iba a autoproclamar como presidente ilegítimo y que eso iba a permitir que la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo de representación de los venezolanos, pudiera asumir el camino, ¿no?, para llevar a Venezuela de nuevo a la democracia. Definitivamente yo no creo que va a haber un tutelaje. Es cierto que es importantísima la presencia de la comunidad internacional para la ayuda humanitaria. O sea, la crisis que está viviendo Venezuela ahora mismo, ya no estamos hablando solo de casos espantosos de desnutrición, sino la cantidad de personas que se están muriendo. Ya no te hablo de pacientes de cáncer o de SIDA o de padecimientos hepáticos, te hablo de personas que se mueren por una alergia. O sea, una cosa tan tonta como una alergia que se puede resolver con, pues mira, un pinchazo de un urbazón, una cosa tan sencilla como esa, ¿no? Entonces, la comunidad internacional es necesaria dentro de Venezuela para la ayuda humanitaria, pero el proceso de transición hacia la democracia perfectamente lo pueden llevar los venezolanos. Además, ten en cuenta que durante estos 20 años todos hemos madurado políticamente muchísimo, hemos tenido que mamar mucha política por mucho tiempo. El caso de Guaidó es un líder estudiantil del 2007, es una persona que en su juventud no ha conocido otra cosa que el chavismo, lo que es mi caso también. Y eso a nuestra generación nos ha obligado a madurar muchísimo políticamente y a entender qué es lo que tenemos que hacer para buscar la salida y la libertad y el crecimiento en Venezuela. No, por supuesto, sin abandonar, eso no quiere decir que vayamos a abandonar a lo que serían las glorias antiguas, ni muchísimo menos, pero sí es cierto que yo creo que hay suficiente bagaje a nivel nacional para poder sacar este proceso adelante sin ningún tutelaje excesivo de la comunidad internacional. ¿Tú entonces crees que la sociedad venezolana está totalmente vacunada, que ya sería imposible, después de, una vez que se celebren elecciones libres en Venezuela, que se presente un partido chavista, porque se va a presentar, es evidente, pero que luego coseche unos resultados importantes? Mira, te recuerdo, porque esto es importante también, esto es un mensaje que tanto Juan Guaidó como la oposición democrática quiere llevar a todo el mundo, que el proceso es cese la usurpación, que todavía estamos en esa fase, gobierno de transición y elecciones libres. Y yo creo que la sociedad venezolana todavía hay un trecho que hay un trabajo que hace falta, que es sobre todo a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. El chavismo se ha aprovechado de eso para tenerles atados por el estómago, digamos. Entonces hay que pasar por todo un proceso. Primero, esas personas hay que ayudarlas porque son los más vulnerables de la sociedad, pero luego tenemos que ir evolucionando a que esas personas tengan una oportunidad de labrarse un camino por su esfuerzo propio. Yo creo que eso es un proceso importantísimo, que podamos salir de las cadenas del populismo, que no es solo un proceso que ha afectado a Venezuela como país, sino ha sido el cáncer junto con la corrupción de toda Hispanoamérica. Bueno, ahora hemos visto cómo están cambiando algunos países, el caso de Argentina con Macri y especialmente Brasil con Bolsonaro. Ya ese contexto internacional cercano al chavismo ya no le es tan favorable. Su principal aliado desde el principio ha sido Cuba, pero le queda Ecuador, Correa y Bolivia, Evo Morales. No, a ver, ten en cuenta que Ecuador está ahora Lenín Moreno, que fue el que sucedió a Correa en la presidencia, y es una persona que se ha desmarcado completamente del correísmo. Entonces allí también ha perdido ese apoyo. Este fin de semana ganó en El Salvador una persona nueva en la política de derechas, también separándose definitivamente del Frente Farabundo Martí, que apoyaba al chavismo. Y sí, definitivamente en la región se está quedando sin aliados. Y se está quedando sin aliados por una razón muy sencilla. Mientras había dinero del petróleo, era un cheque en blanco para inyectarle a las campañas políticas de los partidos de izquierdas de toda la región,
y eso definitivamente se acabó. Y no solo se acabó, sino que las personas han visto las consecuencias negativas del modelo del dichoso socialismo del siglo XXI, lo que ha traído, la miseria que ha traído y la inflación que ha traído a muchos de estos países. Estamos hablando, por ejemplo, que hay gente que acusa a Macri de una mala situación económica, pero vamos a ver la cantidad de dinero líquido que se inyectó en Argentina durante el gobierno de los Kirchner y la cantidad de casos de corrupción y el dinero que se robaron, es que pasarán años para poder solventar esa situación, y es lo mismo en Venezuela. ¿Y ese fiscal que apareció muerto en un cuarto de baño? Eso se seguirá investigando a ver, Venezuela tuvo en su momento un caso muy famoso de financiación ilegal de la campaña de Cristina Kirchner. Esperemos que no estén implicados también en el caso del fiscal Nisman. Pedro, ¿es Guaidó la figura más apropiada para tutelar este proceso de transición? Porque claro, esta travesía por el desierto le han realizado entre otros Enrique Capriles y especialmente Leopoldo López. ¿Cuál de estas tres figuras, desde tu punto de vista, es la mejor para que el día de mañana sea presidente de Venezuela? A ver, Juan Guaidó está en el lugar indicado, en el momento indicado, y yo creo que es la persona indicada, por lo menos para asumir este rol como presidente interino, que lleva adelante el gobierno de transición, que luego nos va a llevar a unas elecciones libres. Yo creo que es muy mezquino que a día de hoy nos estemos preocupando por quiénes serán los candidatos a unas futuras elecciones o a la futura presidencia de Venezuela post-transición. Yo creo que eso no es necesario ahora y yo creo que debemos dejar eso de lado y cumplir con la agenda, lo que te comentaba antes: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y yo creo que Juan Guaidó está definitivamente preparado y es una persona que ha asumido este reto grandísimo con mucha humildad y con mucho compromiso, y yo creo que va a ser un buen papel como presidente de la transición. Pues con quien sí pudo hablar Kake Minuesa fue con Enrique Capriles. Golpista es, ¿qué pasaría si el presidente Pedro Sánchez, hoy jefe del gobierno español, cierra el Parlamento español? ¿Qué pasaría? Pregunto. ¿Qué hizo Maduro? Que me diga algún diputado español que está sentado allí en el Parlamento, que me diga ¿cómo reaccionaría frente a que el jefe de gobierno cierre el Parlamento? ¿Qué hizo Maduro en Venezuela? Cerró la Asamblea Nacional, la cerró, creó un poder legislativo paralelo. ¿Eso qué más golpe que eso? O sea, la más genuina representación del pueblo venezolano, porque están representadas todas las fuerzas políticas como es el Parlamento. ¿Qué hizo Maduro? Bajar la presión. Bajó, absolutamente. Y él dirá que no lo hizo. Pero es que ninguna de las decisiones, el Parlamento venezolano está bloqueado, ninguna de sus decisiones el gobierno permite que una ley que se discuta y se aprueba tenga vigencia en el país. Vale, ok, este mensaje ha sido para Garzón, para acabar. La justicia, para que en Venezuela haya paz tiene que haber justicia. Ahora la justicia, que nadie confunda la justicia madurista o la justicia de lo que ha sido de este gobierno, con lo que es la verdadera justicia, que es darle a cada quien lo que es suyo, lo que le corresponde, lo que significa la palabra justicia. Los venezolanos quieren que en Venezuela haya justicia. Es muy distinto la justicia a la venganza. Nadie está hablando de venganza. En Venezuela no puede haber venganza. Por eso no tiene nada que ver la venganza y la justicia. Por eso, Enrique, es que ese es son el mismo completamente, están confrontadas la una con el otro. Que dan las víctimas, no quieren venganza, pero quieren justicia. Y ven a de Juana Chaos en Venezuela, que ha asesinado. Y tendrá que haber un poder judicial y tendrá que haber unos jueces que no respondan a intereses políticos, que permitan que en nuestro país haya justicia, para que el pueblo venezolano sienta que todos los venezolanos, independientemente de nuestra clase, condición, raza, lo que sea, tengamos los mismos derechos frente a la ley. Gracias, a la justicia. Gracias. Le iba a preguntar a Pedro sobre Leopoldo López. Como todos ustedes saben, sigue en arresto domiciliario después de que fuese sometido a todo tipo de torturas en una prisión chavista. Luego volvió a casa, fue soltado posteriormente y ya desde ese momento en el que ha vuelto a casa no ha vuelto a realizar ningún tipo de declaraciones. Está totalmente desaparecido. A ver, Guaidó es del partido... Sí, Voluntad Popular de Leopoldo López. De Leopoldo López. Sí, correcto. A ver, Leopoldo ha pasado por unos procesos durísimos en las prisiones chavistas, que sabemos que lo que se vive allá adentro es una cosa horripilante y quedará para escribir libros más adelante. Tenemos el testimonio de Lorenzalé, que salió recientemente y que está viajando por el mundo dando testimonio de las torturas que se viven dentro de las prisiones chavistas. Y Leopoldo sí es verdad que ha sido, como todos, hay que decirlo, una pieza fundamental en este proceso. Él en su momento, y la experiencia también la vivimos, dio el paso adelante de salir a la calle y decir vamos a acabar con este régimen. Las cosas quizás se hicieron de forma precipitada y eso ha servido como una lección
para poder hacer este proceso que estamos haciendo ahora. Pedro Zapata, muchísimas gracias por estar con nosotros en la redacción abierta de Intereconomía. Muchas gracias por aportarnos un poco de luz en esta crisis venezolana. A la vuelta de la publicidad estará con nosotros Miriam Olivas para contarnos la última hora del taxi. Llevan 16 días de huelga los taxistas que hoy votaban si mantienen estos paros o si ya finalizan la huelga. 16 días, como digo, a partir de las 9 de la noche tendremos el resultado definitivo. Esta noche va a estar en el informativo a partir de las 8:30 Wilmer Guaidó, que es el padre del presidente venezolano interino Juan Guaidó. Volvemos en un instante, no se vayan. Hoy entrevistamos a Wilmer Guaidó, padre del actual presidente legítimo de Venezuela, a las 8:30 en Noticias Intereconomía. Bueno, estamos a favor de la huelga, pero tenemos que trabajar. Es difícil porque hay mucha gente que no puede estar tantos días sin ingresos. Yo puedo aguantar más, pero comprendo que hay gente que no pueden aguantar. Yo quiero que regulen las VTC con otra táctica, ¿no? Con otra táctica y ya trabajando, porque ya no tenemos que trabajar ya. Yo a favor de seguir con la huelga, está claro. No nos pueden tomar el pelo y llamar de esta manera. Tendremos que seguir, habrá que resistir. Pues un día más los taxistas siguen en huelga, 16, y un día más Miriam Olivas viene a contarnos en la redacción abierta la última hora de cómo está esa votación, Miriam. Buenas noches, Javi. Los taxistas, si continúan o no con la huelga. Muy buenas noches. Pues todavía no se sabe nada, sabremos más a partir de las 9 de la noche. Esta mañana ha habido votación de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, hasta un poquito más tarde, de las 6 de la tarde han estado votando los taxistas. Se estima que la participación ha subido en más de un 40% con respecto a la primera votación que dio luz verde al inicio de esta huelga. Se estima que entre 13.000 y 14.000 taxistas han participado hoy, Javi. Pues muchas gracias por esta última hora, Miriam Olivas. Nos quedamos sin tiempo. Mañana volvemos a las 8:30. Quédense a las 6:30, perdón. Quédense con el informativo Wilmer Guaidó, padre Juan Guaidó, entrevistado por Alba Vila. Muchas gracias. Hoy entrevistamos a Wilmer Guaidó, padre del actual presidente legítimo de Venezuela, a las 8:30 en Noticias Intereconomía.